Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web, cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.com, tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel. Sin más, a disfrutar y aprender. Mi invitado de hoy es Jacobo Escario. Jacobo es director en Arta Capital Private Equity, es licenciado en Administración de Empresas por ICADE, comenzó su carrera profesional en Deloitte Corporate Finance, donde estuvo 3 años, y tras ello se cambió a Barclays en el departamento de banca e inversión, donde estuvo 5 años y medio, y tras ello se cambió a su puesto actual en Arta Capital, donde ejerce, como os decía antes, como director en Private Equity. Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por sacar el tiempo y vamos a ello. Yo creo que tienes aquí una experiencia que le va a flipar a muchos de nuestros oyentes. Tenemos oyentes, como te decía antes de grabar, de distintas etapas profesionales, más gente más junior de últimos años de universidad, gente que ya está trabajando en primeros años como asesores o gente que está ya con 5, 6, 7 años de experiencia. Entonces yo creo que les va a flipar tu experiencia. Yo creo que la parte final de Arta Capital seguramente sea la más chula, y la parte de Deloitte y Barclays también espectacular, pero quiero que empecemos yéndonos un poquito hacia atrás. O sea, al final vamos a desembocar muy rápido en la parte de money y tal, pero al final está claro que en todo tipo en el sector financiero, que es a lo que nos dirigimos en este podcast, los puestos buenos, en los que hay una buena remuneración, hay una buena progresión, trabajas con gente interesante, puedes aprender, puedes pasártelo bien, pues evidentemente son puestos en los que hay mucha competencia porque mucha gente quiere ir a ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, como tengas un perfil normal, pues va a ser más difícil que entres porque no te vas a diferenciar, ¿no? Entonces, me gustaría que te fueras ahora un poquito a tus últimos años de universidad, que nos pongamos en los zapatos de oyentes nuestros que están en los últimos años de universidad y el qué haces, ¿no? Para poder intentar optar. Pues supongo que a lo mejor luego te preguntaré por qué Money, pero a lo mejor todavía no tenías 100% claro qué ibas a hacer, pero tenías claro que querías conseguir un perfil bueno. Entonces, ¿qué cosas haces o qué cosas te sirvieron a ti para ir entendiendo qué querías hacer y para ir diferenciando tu perfil? Vale. Bueno, pues oye, si quieres fenomenal, nos vamos para atrás un poco y yo creo que... Un bastante, que somos unos abuelos ya. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero sí, yo sinceramente, cuando empecé la carrera no tenía ni idea de lo que me quería dedicar y no solo cuando empecé la carrera, que mucha gente dice, no, yo ya lo tenía claro, no sé, yo ahora me voy a... Yo cuando estudié la carrera en 5 años, cuando estaba en tercero de carrera o en cuarto, pues no tenía muy claro a lo que me quería dedicar, es más... A lo que luego me he dedicado durante estos últimos 12-13 años de mi vida, no sabía todavía ni lo que era. O sea, no sabía ni que existía, ni que tan siquiera eso era una opción para poder trabajar. Yo escuchaba gente, no, yo quiero trabajar en banca, me gusta trabajar en banca, y yo banca la asociaba al banco debajo de mi casa y ahí se acababa. O sea, que no es una cosa que... O sea, yo creo que es una cosa que no debe preocupar a la gente y que sí que debe dedicar tiempo a ver realmente lo que le gusta. Y al final yo creo que empecé a hacer un poco como todo el mundo, que... Hablas con gente, yo tenía relación, pues hablas con gente mayor que conoces, amigos. Yo recuerdo que en el equipo de fútbol hablaba con un montón de gente mayor de 4 o 5 años más, pues que veía ya no solo te contaban lo que hacían, sino que veía su día a día. Yo al final la gente que veía 3 días a la semana y veía si podían venir a entrenar, si tenían que dejar el fútbol, si podían jugar los domingos o tenían que trabajar. O sea, vas viendo todo. O sea, yo creo que es importante no solo que te cuente alguien qué hace, sino que veas lo que hace, qué es lo que implica. Porque luego, pues como en me imagino que en todas las profesiones, pues tienen sus esfuerzos, sus sacrificios y sus recompensas en distintos tiempos y formas. Pero bueno, entonces, inicialmente yo no lo tenía muy claro. O sea, si quieres, cuando empecé a ver un poco qué era lo que más me gustaba, pues yo creo que en cuarto de carrera sí que recuerdo amigos míos que empezaron a hacer prácticas a lo mejor en banca. O sea, recuerdo a un amigo mío que hizo prácticas en un banco de inversión internacional en Londres, otro amigo mío que hizo prácticas en un private equity en España, que acababa de empezar, y me contaban lo que hacían y digo, joder, esto a mí me gusta, y me gusta lo que hacían, y me parecía interesante. Y luego tuve, en quinto de carrera, recuerdo tener la asignatura de fusiones y adquisiciones,
que, aunque no esté bien dicho decirlo, pero creo que fue la única asignatura que fui a todas las horas de las clases y teníamos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Y creo que he sido la única que he ido a todas las... o sea, por ser sincero, la única asignatura que he ido a todas las horas de la clase porque dije, bueno, es que esto es lo que me gusta. Y la verdad es que tuve suerte de tener un buen profesor que trabaja en el mundo de banca y sigue trabajando en el mundo de la banca y que hizo que eso realmente me gustase. Y para mí es la clave. O sea, hacer lo que te gusta, porque si no... O sea, yo he visto mucha gente, y perdón porque me has hecho una pregunta y llevo 10 minutos hablando. Nada. Aquí el podcast es libertad absoluta para que contemos lo que nos dé la gana. O sea, que es fenomenal. Pero, o sea, una de las principales cosas que sí que yo veo es, para dedicarte a esto te tiene que gustar. Y no te tienes que dedicar a esto porque es lo que haga más gente de tu universidad, ni porque lo que te hagan tus amigos, ni porque... O sea, yo solo he visto a gente aguantar en este trabajo y luego seguramente que hablaremos de las cosas buenas o no tan buenas que tiene, como las horas que le tienes que dedicar, los sacrificios que tienes que hacer. Y yo creo que solo eres capaz de hacer esto si haces lo que te gusta. O sea, no hay nada que justifique ni siquiera el salario. O sea, porque es verdad que la remuneración es atractiva o probablemente sea acorde a las horas y responsabilidades que asumes, pero yo no he conocido a nadie o a muy poca gente que aguante sin que esto le guste. Y para mí eso es la clave. Qué buena, te dices ya muchos mensajes que quiero subrayar. Primero lo último que has dicho, que es que esto te tiene que apasionar y si no, no lo hagas. Al final son muchísimas horas, son muchísima dedicación, renunciar a ver a tu familia algunos fines de semana, renunciar a hobbies, renunciar a tiempo. O sea que si no te gusta, otra cosa. Y hay que buscar tu pasión porque si no, primero no lo vas a hacer bien, porque es mucha dedicación, mucho tiempo. Y luego hablas de otra cosa importantísima, que es ir hablando con gente. Yo creo que es un denominador común de los distintos invitados que estoy teniendo al podcast, de gente que ha llegado a tener posiciones interesantes. Pues al final lo importante es mostrar un interés y tener una información previa, ¿no? Entonces tú dices que ya vas hablando con gente. Aparte de lo que has dicho de ese profesor de la asignatura de Money y de hablar con gente del sector, ¿hay algo más que utilizaste para informarte previo a preparar esas entrevistas ahora hablaremos del proceso de entrevistas de Money, y para verificar qué era lo que tú querías, el probar el sector de Money? ¿O esos serían los principales? Yo creo que esos serían los principales. Luego también creo que poco a poco... parece una chorrada, pero el leer el periódico, o el leer prensa, leer artículos, escuchar gente del sector y ver si eso te gustaba o no. O sea, yo al final, yo recuerdo que en la universidad, que no sé si, entiendo que eso ahora ya no pasará, pero 2 o 3 días a la semana había periódicos gratis y nos regalaban El Expansión y Economista, creo que era, a veces 5 días, y los cogías, y probablemente los cogías pues para una asignatura que te aburriese y decías, bueno, aprovecho y saco rato. Pero yo leía el periódico y no sé, y yo leía, me acuerdo, leyendo La Expansión y leía noticias de empresas y me gustaban. Y me iba a la sección más de economía, política monetaria y tal y digo, oye, pues seguramente esto tiene un impacto en mi trabajo, pero me apasionaban menos. Entonces, parece que no, pero leyendo cosas veías lo que más te interesaba leer o lo que no, y al final decías, oye, es que he leído una noticia de una fusión de Telefónica no sé qué y me la he leído entera y me ha gustado y estoy interesado. O me he leído otras noticias que me he leído el titular y gracias. Entonces, sí que yo creo que es importante en esas pequeñas cosas ir viendo lo que te llama la atención. Y perdona que vuelva a lo mismo, pero eso al final lo relaciono con lo que te gusta. Es clave que te guste y entonces tú al final dedicas tiempo a lo que te gusta. Y a lo que veas que te salga naturalmente tiempo para dedicarle a eso, yo es en lo que me enfocaría. Buenísima recomendación. Es como si, no sé, o sea, yo soy una apasionada del fútbol. Y me leo el Marca y leo las noticias de fútbol. Y sinceramente, las de balonmano, pues me leo el titular. Y es como si ahora digo, no, es que me quiero dedicar al balonmano y ser entrenador de balonmano. Pues no. O sea, bueno, lo que te gusta es eso, yo creo. Qué buena. Oye, vamos hablando un poco también de cómo vas tú fortaleciendo tu currículum, tu perfil, para no esperar al día que te vas a entrevistar con Deloitte, sino ya ir yendo preparando tus candidaturas. Yo tengo la suerte de esta entrevista tener información privilegiada porque nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos y hemos jugado al fútbol juntos. Y yo recuerdo, tú eras más junior que yo, recuerdo en ese equipo de fútbol, y cuando hablábamos de los veranos, yo recuerdo ya veranos de tú irte a Londres, a currar allí, a aprender inglés. ¿Qué rol y qué importancia ha tenido eso y cómo lo ves de importante a la hora de luego haber conseguido entrar en trabajos interesantes y si lo recomendarías o cosas positivas, negativas? Sí, o sea, yo creo que sin duda, porque al final, perdona que me salga un poco de tu pregunta para volver a lo mismo. Ya pero, sabes que el podcast, o sea, aquí, libertad absoluta. Yo creo que al final, o ahora miro para atrás y digo, ¿qué me ha aportado? O sea, efectivamente hay determinadas habilidades que tú tienes que adquirir sí o sí, te dediques a lo que te dediques. Yo creo que mencionabas el inglés, sin duda es fundamental, y es que yo creo que hoy en día hagas lo que hagas, es decir, o sea, alguien
y sea la profesión que sea y en el aspecto que sea y seas comercial, financiero, trabajes de cara al público, trabajes en el sector o en la empresa que sea, no conozco a nadie que prefiera contratar a igualdad de oportunidades a alguien que no sepa inglés a alguien que lo sepa. En lo que sea. Es que me da igual. En mi trabajo, alguien que trabaje en restauración, en hostelería, a igualdad de condiciones, preferirá que hable un inglés perfecto. Y después de un inglés perfecto, pues si sabe francés, italiano, alemán, los idiomas que quieras, pero o sea, no conozco a nadie que los idiomas le resten en ninguna profesión. Y eso sin duda es clave. Pero eso yo lo uno y al final yo creo que tú tienes que ir adquiriendo habilidades. Y lo que te posibilita, y luego probablemente lo iremos viendo, y al final he ido, a lo mejor alguien que lo ve desde fuera ve un perfil y dice, bueno, es alguien que ha trabajado en el mundo de banca, money y luego en private equity. Alguien puede pensar, oye, te has dedicado a lo mismo. Digo, bueno, sí, ahora entramos en detalle y veréis que el trabajo que yo hacía en un sitio nada tenía que ver con el otro, y el que hacía en Deloitte nada tenía que ver con lo que hacía en Barclays, ni nada tiene que ver con lo que hago ahora en Arta. Y la clave es adquirir habilidades. Si tú adquieres habilidades, del tipo que sean, eso es lo que te permite luego ser eficiente. Y eso es lo que te explica, seguramente muchos de vosotros digáis, oye, de repente, yo me acuerdo que me hizo mucha gracia, que creo que era el CEO que fichó Sanitas cuando estaba trabajando como en 2008, 2009, venía de Telepizza, y yo dije, ¿qué hacen fichando a alguien que viene de Telepizza en una compañía de seguros? Y dije, o sea, no entiendo, o sea, y luego, claro, obviamente con el paso del tiempo he visto mucha más gente que hace cambios de sector completamente distintos, pero al final lo que yo me he dado cuenta que te posibilita eso es haber adquirido habilidades. Y en la universidad o en esa fase previa, pues tienes que adquirir habilidades a lo mejor quizá muy técnicas, que no veas el sentido en ese momento que tienen, pero luego hagas lo que hagas, te van a venir bien. Y eso es lo que te va a permitir ser una persona versátil y poderte ir dedicando a lo que más te guste. Totalmente, y una de las habilidades, creo, meta habilidad sería la capacidad de aprender, ¿no? O sea, al final, el día a día del trabajo nos vamos a encontrar cosas distintas y se valora mucho en trabajos de este estilo, en finanzas mucho y en puestos buenos que son muy dinámicos, el tío que aprende rápido, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo, qué buena, Jacobo. Ahí vamos acercándonos ya un poco a Deloitte, pero primero en plan genérico, tú estás ya en ese último año de universidad, mirando temas de prácticas, mirando temas de entrevistas. M&A, ¿vale? No son procesos fáciles. Si tuvieras que describir cómo son las entrevistas y qué te gustaría que te hubieran contado a ti, a alguien que nos esté oyendo, que esté en esos últimos años de universidad, ¿cómo es el proceso de entrevistas para M&A? O sea, yo creo que el proceso de entrevistas suele... Yo diría que a lo mejor... Voy a intentar simplificar, ¿vale? Probablemente luego en cada cosa, en cada sitio sean distintos, o a lo mejor ya han pasado tantos años, como decías, que lo mismo ahora son completamente distintos, y espero que al menos algún consejo de los que os dé os sirva. Pero bueno, si no, pues aquí podéis hacer una pausa y dejar al abuelo Cebolleta hablar un rato y luego ya seguís, pero no, o sea, yo creo que tiene tres partes. Sí que es una parte más que siempre hacían, o recuerdo que hacen, y creo que siguen haciendo en muchos sitios, de filtrar inicial, de pruebas técnicas, oye, me acuerdo que hacían típicas pruebas de inglés, técnicas financieras y tal, que oye, efectivamente tienes que tener unos mínimos, y eso es verdad que luego para el trabajo que haces, no me quiero adelantar, necesitas a alguien que al menos los conceptos los tenga claros. O sea, y es verdad que nadie... Perdón, me vuelvo a ir. No, yo recuerdo en la universidad que digo, joder, es que ¿para qué me estaré aprendiendo esto si luego no conozco a nadie que en su trabajo sea saberse de memoria esto o lo otro? Pero tienes que tener unas bases, y cuando llega gente nueva a la oficina, cuando la gente nueva, los becarios o los analistas que fueron entrando en los trabajos que tenía, era clave que supieras, que le hablases de un EBITDA y supiera qué es, que le hablases de un múltiplo y supiera qué es. Entonces, unos conocimientos técnicos tienes que tener. Esa primera filtra que muchos sitios lo hacía la parte de recursos humanos, porque era algo de, oye, es algo que tienes o no tienes, o sea, sabes inglés o no sabes inglés, sabes conceptos básicos de finanzas o no lo sabes. Entonces, esa es una primera parte que hay que prepararse, en el sentido de que, oye, pues tienes que saberlo. Vuelvo a lo mismo que te decía antes. Si es algo que te gusta, probablemente no tengas que para esta primera parte, entre comillas, preparar nada, porque tu propio gusanillo te habrá ido llevando a conocer esos conceptos. Pero bueno, hay otros, como lo decías antes, que el inglés le tienes que dedicar tiempo, de la forma que sea, y yo creo que es una cosa que gracias a Dios, las posibilidades que ahora de formarte en esa parte nada tienen que ver con las que había hace 10 años o con las que había hace 30. O sea, si todos tenemos padres, tíos, gente mayor de hace 30 o 40 años, que aprender inglés en España era imposible. Hoy en día, con las posibilidades que te da Internet de
lecturas, podcasts, clases online, películas, series, no sé, Netflix. No había Netflix cuando yo estudiaba, o sea, no me podía... O sea, era muy complicado verte una serie, una película en inglés hace 15 años. O sea, yo creo que en esa parte hay muchas opciones muy divertidas, muy económicas y que para gente oye, hay gente que se puede ir a estudiar fuera 3 años y gente que no tiene esas posibilidades y no pasa nada. O sea, yo estudié mi carrera en España, yo me fui a trabajar y a hacer prácticas fuera algunos años en Londres, pero fui cuando podía trabajar y me podía pagar mi estancia y, oye, y no pasa nada, hay 1000 formas de hacerlo y hoy en día hay formas mucho más fáciles. Qué buena. O sea, que eso sí, entonces, no me olvides de tu pregunta, ¿eh? Pero efectivamente, hay una primera parte técnica, luego hay una primera parte que es lo que le interesa a la gente después de mi rollo inicial. No, tu rollo es cojonudo. Aquí lo digo siempre, abierto todo el rollo del invitado porque es lo que interesa y lo que estás contando es súper interesante. O sea, y luego una primera parte, si quieres, ya has pasado ese primer filtro, que hablas con la gente de negocio, siempre suele haber una primera ronda y lo meto aquí para que no esté familiarizado. Si queréis, para la parte de M&A y banca de inversión, ¿qué estructura suele haber en los equipos? ¿Vale? O sea, la gente que entra inicialmente suele entrar de analista, que suele ser de 1 a 3 años, aunque... Bueno, hasta 3 años, aunque ahora me dijeron que el otro día me dijeron que los bancos ya lo están acortando a 2, pero no tengo ni idea. Pero vamos, inicialmente entra 3 años de analista, en el que tu trabajo inicial es un trabajo de soporte, de análisis numérico, de datos, que luego si queréis vemos en detalle con lo que hacía yo, mi experiencia. Un trabajo, luego está la gente que son asociados, generalmente, que suelen ser otros 3 años. Y luego la gente que es VP, que es Vice President, que todo el mundo diréis que le pasaba a mi madre cuando yo era VP, en plan, que ya eres... Tengo un hijo que es vicepresidente en Barclays y, bueno, estos anglicismos que hay hoy en día, pero bueno, que equivaldrían en el puesto de una Big Four, si queréis, sería el equivalente a un gerente. Ajá. ¿Vale? Y luego estaría el puesto de director en el mundo Big Four, sería un Senior Manager Director, y luego socio o Managing Director en los bancos, que sería equivalente pues al jefe, ¿vale? Y luego ya dentro de eso habría más. Pero bueno, para que lo tengáis claro, es decir, tú cuando sales de la universidad entrarías de analista, o hay gente que en muchos sitios, pues a lo mejor contratan becarios 6 meses y funcionarios hacen fijos. O sea, estamos hablando de entrevistas para ese nivel, ¿vale? A nivel recién licenciado. Entonces, generalmente, pues esas primeras entrevistas te las hacen a asociados del equipo, VPs, es decir, la gente con la que trabajarías directamente, que en el fondo lo que quiere ver es que les valgas. O sea, porque al final... Oye, la gente trabaja, o sea, yo no conozco a nadie que contrate a alguien en su empresa que no lo haga por ayudarle, por sacarle trabajo y por apoyarle. Entonces, tenéis que tener en cuenta que quien te va a hacer la entrevista es alguien que está buscando que le apoye. Y que le quites trabajo, y que le hagas la vida más fácil, y que si se puede ir a casa 1 hora antes, pues fenomenal. Y es eso. O sea, porque las empresas contratan gente al final para sacar trabajo, para ser más rentables, para crecer. O sea, ese es el... O sea, no es una etapa más de tu vida académica, de formación, de tengo que ir al colegio, tengo que no sé qué. A partir de ahí, oye, es buscarte tu vida y tu hueco. Qué buena, tío, muchas gracias, Jacobo. ¿Qué tips darías para preparar esas entrevistas? O sea, has dicho ya cosas, ¿vale? Has dicho la parte del inglés, muy importante, has dicho la parte de lectura de prensa para no llegar ahí, si sabes lo que es el EBITDA, si sabes lo que es un múltiro, has hablado también de hablar con gente. ¿Dirías algo más? ¿O? Sí, sí, o sea, yo creo que sí, y luego eso es otra de las cosas que es que ahora la gente tiene muy fácil para prepararse. O sea, es verdad que esas entrevistas, esa primera entrevista, la gente, o incluso yo cuando hacía esas entrevistas, al final busca saber, oye, conocimientos técnicos. Suelen tener una parte financiera en la cual, pues, oye, no sé, temas de contabilidad, por ejemplo, ¿vale? O sea, hay temas de contabilidad, o sea, empiezas a encontrar sentido a las cosas que estudiabas en primero o segundo de carrera, yo no me veo haciendo asientos en la vida. Bueno, tener conceptos clave de contabilidad en la cabeza y saber perfectamente ver conceptuales de temas que es un gasto, que es un pago, que es una inversión, que son temas muy básicos que yo he visto a gente en una entrevista no distinguir qué es un gasto de qué es CAPEX. Entonces, hay temas claves, o sea, que sí que tienes que tener, o sea, temas contables que es fundamental que tengas clarísimos, porque al final en tu día a día se va a ver y hay muchas respuestas que lo vas a ver. Y luego hay una parte financiera, una parte contable y luego una parte muy de negocio. Es decir, un analista en su primera etapa de trabajo dedica muchísimo tiempo a temas, por ejemplo, de valoración,
de modeling en Excel, de hacer comparables, buscar comparables, precedentes. Entonces, la persona que te entreviste, pues probablemente te pregunte, oye, ¿qué métodos de valoración conoces? Y los métodos de evaluación pues los tienes que tener claros. O sea, aquí hay una cosa que yo sí que intentaba buscar un poco distinta. Hay mucha gente que gente que hace entrevistas que es muy metódica y quiere que te sepas muchas cosas de memoria y lo sepas hacer. Y oye, mira, si yo quiero hacer un descuento de flujos de caja es así y me parto de Levit que va a ser así. Para mí muchas veces lo importante es que entiendas qué quieren decir esas cosas, ¿vale? O sea, para mí la clave no es que me digas, oye, ¿cómo te calculas cómo valoras una empresa un descuento de flujos de caja? Y me digas la fórmula que tienes en la universidad. ¿Por qué? Porque yo al que veía que me contaba algo de memoria, lo primero que le hacía, le digo, perfecto, construyeme el flujo de caja partiendo en vez de Levit del beneficio neto. ¿Qué ajustes le harías? Y la gente se pierde. Entonces, o sea, ¿es importante saber cómo se calcula un flujo de caja? Sí, pero es más importante entender qué significa ese flujo de caja y entender por qué un flujo de caja pertenece tanto a los accionistas como a los deudores de la compañía, o qué flujo de caja pertenece solo a los accionistas, y solo entendiendo el racional que hay detrás, pues podrás demostrar realmente al que te tienes entrevistando que sí que conoces eso, porque en la vida al final, o sea, yo cuando voy a analizar una empresa o me pasan datos de una empresa, no me pasan los datos según el manual del y no me pasan y dicen, mira, nuestro EBIT del año pasado fue esta es nuestra amortización, esta no sé qué. Te pasan no sé, archivos de Excel con 45.000 líneas que para empezar tienes que empezar a tratar. Y te pasan los libros mayores y dices, oye, búscate la vida. Entonces, habilidades que tienes que tener para ese trabajo, oye, habilidades de Excel fundamentales, habilidades de contabilidad básicas fundamentales, y me dices, oye, no soy un auditor, no voy a ser un contable, no, pero tienes que saber conceptos básicos que en la práctica luego no son tan básicos, porque yo incluso a día de hoy sigo discutiendo de si esto es un gasto, es un pago, lo ajusto a EBITDA, lo ajusto a CAPEX, cómo lo ajusto, o sea, que parece básico pero no es tan básico. Entonces, temas para prepararse en la entrevista, temas, efectivamente, modelo, o sea, oye, ¿qué tipos de evaluaciones? Transacciones precedentes, comparables. Pero voy a lo importante, es no solo saberte de memoria y saber responder a eso, sino entender bien qué se construye. Eso, por ejemplo, yo una pregunta que hacía mucho a la gente de, oye, ¿qué por múltiplos, si tuvieras que una empresa por múltiplos, ¿qué múltiplo te gusta más? Oye, hay gente que empezaba, ¿no?, tema de ingresos, tema no sé qué, hay gente que te distinguía y te decía, oye, pues depende del sector del negocio, es verdad, o sea, al final no hay una respuesta correcta, y es verdad que en función del negocio vale un múltiplo, vale otro, pero al final llegabas, no sé, al Enterprise Value EBITDA. Generalmente solía llegar mucha gente. Y yo le decía, oye, ¿y por qué el Enterprise Value lo comparas con el EBITDA y no con el beneficio neto? Y el 80% de la gente ya no sabe responder. Porque decía, se había estudiado que eso es lo más importante y efectivamente tú la respuesta la sabes y sabes que es lo más importante. Pero no saben distinguir que el EBITDA en el fondo se utiliza para repagar tanto accionistas como deudores y el beneficio neto es un flujo de caja que solo va para el accionista. Entonces, te cambian un parámetro de ahí y no sabes salir, y al final lo que quieres es gente que sepa salir de dificultades, porque, oye, es lo que decía antes, tú tienes que tener unas capacidades y unas habilidades que te sirvan para luego adaptarte a la realidad. Y eso también te pasa en las entrevistas. Hostia, Jacobo, esta respuesta es la hostia, te la agradezco mucho porque te has enrollado fuerte y has dicho muchas cosas que quiero resaltar, ¿vale? Aquí haría 1000 preguntas de follow-up, pero para que quede claro, porque aquí me llevo muchas joyas, ¿vale? Primero, contabilidad, no puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Yo cuando trabajo en departamento de valoraciones y cuando luego estoy dando clases a gente que son inversores en bolsa, o cuando estoy dando clases a gente que son inversores en private equity, y tienen muy buenos conceptos de negocio, tienen muy buenos conceptos de mercado, y cuando ves gente muy brillante, con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de progresar, pero que no tiene esa base contable potente, ves como hay algo ahí. Entonces la contabilidad, superpoder, 100% de acuerdo. Excel, siempre a la gente que empieza cuando doy cursos en Big Four, les digo que Excel es muy importante que se convierta en algo que no es importante, porque he visto a mucha gente muy lista que no le coge el gustillo a Excel, y Excel, lo bueno que tiene, Excel tampoco tiene que ser que te haga la cama Excel, que tenga que hacer una tabla dinámica para pedir una cerveza, porque hay mucha gente que se convierte en Excelator si no piensan, pero Excel es una herramienta fantástica para que te quite el trabajo duro, que trabaje por ti y tú luego tengas tiempo para pensar. O sea, que has dicho ya 2 cosas brutales. Y la tercera, lo de entender las cosas. Vale, yo cuando hacía entrevistas también en Price,
hacía exactamente lo que estaba diciendo Jacobo. Es qué tío se ha aprendido las cosas de memoria, a qué tío, espérate. ¿Y por qué esa variación del working capital la pones restando y no sumando? Porque si te has sabido la fórmula de memoria, no, coño, que entender que un working capital que crece está drenando caja, un working capital que decrece es que te está financiando, el entender las cosas. La gente que esté oyendo este podcast y esté en últimos años de universidad o empezando a trabajar, lo maravilloso que vais a empezar a ver es que hay cosas que has estudiado en la universidad, que las estudias para aprobar el examen, y de repente cuando retomas esos apuntes de contabilidad o esos apuntes de esa asignatura de Money que le gustaba tanto a Jacobo y te las ves para preparar una entrevista, ya ves la esencia, ya ves por algo, y lo que tienes que buscar es el entender el porqué. O sea, que la apoya tu respuesta, Jacobo. Mil gracias, tío. Última cosa antes de irnos ya a tu etapa de Deloitte. Perdón un segundo, por acabar, sería esa y probablemente luego tengáis una última entrevista con alguien más senior, pues no sé, tipo con un director o con un socio, pues que efectivamente él cuando se siente contigo presupone que todas las habilidades que has visto con la gente que te ha ido entrevistando las tienes y cumple los requisitos. Y luego es una cosa que yo creo que no hemos nombrado hasta ahora, pero que es clave, o sea, y lo que va a haber es que seas un tío normal, que seas un tío... O sea, esto es un trabajo que al principio son muchas horas. O sea, a lo mejor tienes días de 12, 14, 16 horas durante muchos días seguidos, y tú al final lo que buscas es un tío que tengas a tu lado, que sea un tío normal, que sea un tío sensato, que estés a gusto conviviendo con él. O sea, y eso al final es naturaleza humana. Es decir, eso al final todos buscamos rodearnos de gente con la que estemos a gusto, sea para trabajar, para casarnos, para hacer deporte, para lo que sea. Yo no conozco a nadie que le guste estar con alguien que esté a disgusto. Entonces, esa será una... Que eso no es una habilidad y irá más con la forma de ser de cada uno, pero que he visto mucha gente que a lo mejor en una última entrevista con un socio, con un managing director, le ha buscado impresionarle por sus conocimientos técnicos, olvidándose de su forma de ser real, y la ha cagado por eso. O sea, que no... Es importante cuando os sentéis y entrevistáis con alguien, oye, ¿qué espera la persona que me está entrevistando de mí? Porque tú puedes tener 10 habilidades, pero esas 10 habilidades tienes que ser inteligente en el sentido de saber con quién mostrarlas o no. O sea, es decir, a un socio no le va a impresionar que sepas calcular un flujo de caja, porque es que probablemente ni se meta en eso, o sea, le viene muy por encima. Pues eso, en el mundo de banca, pues a lo mejor el detalle del múltiplo al socio le da exactamente igual, a lo mejor luego en private equity no. O sea, es distinto. O sea, al final es muy importante que tengáis claro con quién os sentáis, qué espera de vosotros y cuáles son las habilidades más importantes que tengas que le quieras destacar a esa persona. Buenísima. Última antes de irnos a Deloitte y Barclays. Has dicho perfecto qué tienes que prepararte cuando ya te han llamado, pero si nos fuéramos antes, ¿qué hacer para que te llamen? Para esa entrevista, para cómo pasar esos filtros para coño, que me llama Deloitte para hacer esa entrevista de Money, o que me llama Barclays. Sí, o sea, yo aquí puedo contar lo que hice y estoy seguro que aquí la gente ahora que nos escuche dirá, menudos abuelos nos están hablando aquí, porque seguramente en temas de recruiting y tal, seguramente hayan cambiado cosas, pero yo creo que hay cosas que o sea, yo recuerdo, por ejemplo, la feria de empleo de ICADE, buen punto de contacto. Además, por ejemplo, creo que a lo mejor este año por COVID y tal no se han hecho, pero yo creo que son ferias que siguen haciendo, que esas ferias yo luego iba, o sea, y es verdad que es un primer punto de contacto. Yo me acuerdo cuando estaba en el stand de Deloitte o de Barclays, pues, joder, que ya te venga gente que te pregunte, que no sé qué. O sea, que veas a alguien que, oye, que ha mostrado interés en ir, que dice, oye, no, si podía haber hecho la aplicación por la web, sí, bueno, pero, o sea, al final, yo creo que es importante demostrar de la forma que se pueda que es algo que te interesa. Y a lo mejor eso es ir a una feria de empleo y aprovechar y reunirte con una de las personas del equipo de inversión que esté ahí, y, oye, y simplemente que te conozca y tu nombre ya por lo menos te sonará, y oye, cuando luego le pasen los currículums de las personas dirá, este es con el que estuve tal. Oye, es alguien que ya, sin haber dicho nada, ya es alguien que le presupones, que le gusta, que se ha molestado, que ha mostrado interés. Entonces, hay pequeños detalles que seguramente podáis hacer. Oye, efectivamente habrá otros que es, te metes en un link, te metes en una web y envías tu currículum y no podrás hacer nada. Y, oye, pues es así. Pero ahora en otros sitios en los cuales a lo mejor conoces a alguien que te puedes preguntar, oye, buscáis a gente, o proactivamente enviar currículums en sitios en los que, oye, mira, estoy interesado, me gusta mucho, llevo tiempo dedicándole tiempo al mundo de la inversión, de money o del private equity. Porque eso, o sea, el demostrar que te interesa o que te importa es lo que te puede abrir pequeñas puertas, yo creo,
más allá de un proceso estándar. Oye, habrá sitios en los que pues aquí mandas tu currículum y ya está, y no puedes hacer más, y ya está, pero habrá otros sitios seguro que puedas hacer algo más, de molestarte, de hablar con gente, de buscar, de ir a foros, de enviar tú proactivamente el currículum sin que estén buscando gente. Sí que hay pequeñas cosas que puedas hacer para mostrar al final lo que hemos hablado 2 o 3 veces ya, que es mostrar el interés y que de verdad quieres dedicarte a eso. Muy bien, Jacobo, pues vamos ya entramos más en harina, ya entramos en tu etapa M&A, Deloitte y Barclays. Básicamente, yo creo que una cosa, ya con lo que llevamos de podcast, llevas aportado un valor añadido acojonante, que es el trucos de cómo entrar, de qué hiciste tú, de inquietudes, de cómo prepararte, de cómo informarte. Ahora ya vamos estoy dentro, ¿no? Estoy en M&A, en Deloitte y Barclays. Y una de las cosas que tú has dicho ya antes, cuando estás en la universidad, lo normal es que no tengo ni idea de qué se hacen en distintos tipos de trabajos. Todos son siglas, todos son anglicismos, entonces yo creo que aportamos mucho valor contándole a la gente qué es, cuál es el día a día, qué skills se requieren. Skills has dicho ya bastantes cosas interesantes, pero me encantaría que empezaras diciendo qué es un departamento de M&A, en un departamento de Corporate Finance, en tu caso en el inicio en Deloitte, en una Big Four, qué se hace, ¿no? Y qué sería, cómo describirías ese tipo de trabajo. O sea, al final, yo creo que aquí, por colocarlo, todo el mundo, yo creo que cuando está en la universidad conoce, conoce empresas, o al menos al entrar aquí debería saber que empresas en España hay empresas tipo un Banco Santander, BBVA, un Telefónica, un Repsol, y estoy nombrando empresas grandes que todo el mundo conozca, pero vamos, luego yo he tenido la suerte de poderme dedicar al mundo del middle market en España y lo tengo que decir, que en España hay unas empresas increíbles que nadie conoce, con unos empresarios brutales, que yo creo que ahí sí que hay mucho, y yo creo que es una de las cosas que siempre hablamos de las grandes empresas que hay en España, pero hay un tejido muchísimo más grande ahí debajo. O sea, perdonadme si solo hago y no ahí te sale publicidad el private equity ya que estás pero con ellos, claro que sí. Pero es verdad que es una cosa que además yo he tenido la suerte de ver de distintos ángulos, pero bueno, si queréis vamos a poner un ejemplo básico y luego los 3 parámetros o las 3 vertientes en las que se puede llevar. Al final, yo creo que todo el mundo conoce una de las empresas grandes que acabamos de nombrar, y que son empresas que parte de su actividad, además de, o sea, en Telefónica, además de su actividad operativa del día a día de su negocio de telecomunicaciones, pues se dedica, una parte muy importante de su actividad es dedicar a entrar en nuevos países, desarrollar nuevos productos, y eso lo puede hacer o de manera orgánica o de forma inorgánica. Cuando hace en forma inorgánica es lo que llamamos el tema de fusiones, adquisiciones, M&A, Corporate Finance, banca de inversión. Banca de inversión es verdad que es lo más amplio, pero bueno, temas de M&A. Pero entonces, para hacer eso, es decir, si tú te dedicas, si tu actividad principal es el mundo de las telecomunicaciones, lo normal es que tú no sepas cómo comprar una empresa, cómo vender un negocio tuyo. Y hay gente que se dedica a asesorar en esos procesos. O sea, es decir, efectivamente, luego un BBVA, un Telefónica tienen departamentos de desarrollo corporativo, que seguramente también lo habéis oído hablar, que es la gente dentro de la empresa que solo se dedica a gestionar esos temas. Pero equipos de desarrollo corporativo en España, no sé, probablemente no haya más de 20 en empresas. O sea, luego te vas a empresas más pequeñas y no tienen a nadie, en una empresa no tiene a nadie que se dedique puramente a eso. Para poneros un ejemplo que nada tiene que ver con esto. Es decir, alguien que tenga un negocio de hostelería, un restaurante, no tiene un director financiero. Contrata una gestoría, una asesoría que le lleva las cuentas. ¿Por qué? Porque no es su actividad core, su actividad principal. Pues en el mundo del M&A pasa lo mismo. Hay muy pocas empresas que tengan departamentos específicos, y lo normal para hacer esto es que contrates a alguien que sepa de eso y especializado en ese tema. Y eso es lo que hace un asesor de M&A, es lo que hace. Ayudar a empresas en procesos de tanto de operaciones inorgánicas, que se llama, operaciones de compra o de venta de negocios, y para gestionar todo ese proceso. Ese es el trabajo que hace alguien de M&A, y el por qué existe este trabajo, porque al final tiene que tener una utilidad para alguien, pero si no, no tendría sentido, ¿vale? Entonces, diferencias importantes. En el mundo del M&A tú te dedicas a asesorar a la gente, ¿vale? ¿Asesoras a quién? Tanto a empresas, como tú puedes asesorar a un Banco Santander en la compra de un banco en Brasil, o puedes asesorar luego hay gente que también se dedica a comprar o vender, que son inversores financieros, que es en lo que me dedico yo ahora, en el mundo del private equity, que es que me dedico a comprar, gestionar y luego desinvertir en compañías, pero que es mi actividad principal es esa. O sea, mi actividad principal no es gestionar operativamente un negocio.
Entonces, separar claramente el mundo del asesor del mundo del inversor y que lo tengamos claro. Y ya dirás, oye, hay temas pues que están relacionados, sí, pero nada tienen que ver con la actividad en la que haces en uno y en otro, que ahora entraremos en detalle. Entonces, en el mundo de Money, eso es lo que haces. Entonces, dentro de ese asesorar que hay o que haces, pues tú al final, por lo general, o por simplificarlo un poco si queréis, tú puedes asesorar a una empresa a comprar un negocio o puedes asesorarle a vender un negocio. Si queréis lo vamos a ver desde el punto del lado de la venta, es decir, tú cuando quieres vender una compañía, pues el asesor que hace, el primer asesor, o sea, un proceso de venta de una compañía generalmente o lo estándar suele tener 2 o 3 fases. Una fase inicial en la cual, o sea, imaginémonos una compañía que no sé, que se dedica a hacer bolis, que tengo una aquí encima de la mesa, ¿vale? Pues tú eres el asesor y yo voy a por uno. Los bolis. Tú eres el asesor que te dedicas a esto, entonces, oye, pues tú eres un empresario español, tienes una empresa que hace bolis y por el motivo que sea la quieres vender, pues no tienes sucesión o por lo que sea. Entonces, oye, voy a contratar, pues en mi caso contrataría a Deloitte y diría, oye, asesórame este proceso. Entonces, un proceso generalmente suele tener 3 partes. 3 partes en las cuales es una primera fase, 3 partes, pero para el asesor probablemente tenga 4. Por ir a las fases del proceso de venta y luego qué hace el asesor en cada una. Es decir, una primera fase en la cual llamas a potenciales interesados, tú coges el análisis y dices, oye, ¿a quién le puede interesar esta empresa de bolis? Pues dices, mira, en España hay estos 3 competidores, luego he visto a alguien en Francia que está en el mundo de los bolis y que está en 4 países europeos, pero en España no está, seguro que tiene interés. Ves a quién tiene interés, le envías una información preliminar, que es una fase 1, y haces una oferta no vinculante. Luego a la gente de esos 5, 6, 7, 8, las empresas iniciales que has contactado, a las 2, 3 que más interés tengas, las pasas a una segunda fase en la cual haces un proceso de due diligence, que seguro que en este podcast alguien habrá hablado bien de eso y no me voy a meter en lo que no sé, pero bueno, es un proceso de revisar bien lo que hay, es decir, llevémoslo si quieres al mundo de una casa, tú te compras una casa y ves 4 paredes, pero luego no sabes, tienes que ver cómo están las vigas, cómo están las tuberías, cómo está la electricidad, cómo está el edificio, hay muchas cosas que tienes que analizar, oye, a priori me encaja, pero hay que meterse en detalle, y una tercera fase en la cual, oye, pues de esos 2, 3 que han pasado, negocias con uno lo normal, pues un contrato y ya terminas firmando la compraventa. Para hacer todo esto, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué hay en el trabajo del asesor? Es decir, en el trabajo del asesor, para esa primera fase inicial en la que envías información, que generalmente envías una cosa que se llama cuaderno de venta o infomemo, ¿vale? Que lo he escuchado, pues es un documento de 60, 70, 80 páginas que prepara íntegramente el asesor. Ese es un trabajo en el cual alguien que entraría como analista, como asociado, está súper involucrado porque lo haría mucho, y al final se trata de documentar en un libro pues la información básica de la empresa, oye, esta empresa, ¿en qué sector opera? ¿Qué áreas tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus materias primas? ¿Qué fabrica? ¿Qué vende? Información financiera histórica básica de, oye, los productos clave, ¿qué ventas tiene? ¿Qué márgenes tiene? Algo que le ayude a la gente a dar información. Entonces, ahí claramente una de esas tareas que haces es preparar toda esa información que haréis con la lista. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Oye, ¿qué primer punto decía? ¿Qué habilidades? ¿Vale? Yo me doy habilidades. Es decir, oye, porque tú como asesor un día vendes una empresa de bolis, al día siguiente una empresa de zapatillas, que los mercados no la tienen que ver. ¿Qué skills aprendes ahí? Es, oye, a entender un negocio, aprender cómo funciona. Aprendes cuáles son las cosas relevantes, es decir, oye, cuáles son sus proveedores. Aprendes la importancia de tener una base diversificada de proveedores, procesos productivos, si la tecnología es propia o no, que si tiene algo patentado, mercados a los que va, canales de distribución que tiene, si son canales propios, a través de terceros, acuerdos de exclusividad. Es decir, aprendes conceptos que luego tú cuando analices un negocio dirás, pues efectivamente, la materia prima de un boli o de una zapatilla no tiene absolutamente nada que ver, pero sabrás identificar, oye, qué riesgos tienes de proveedores, dónde están localizados, cómo es tu suministro, qué contratos tienes. Entonces, ahí vas aprendiendo skills, que eso es lo que te permite luego, lo que decía, dedicarte al mundo de los seguros, al mundo de las pizzas. Porque aprendes esos skills, luego, oye, pues efectivamente lo aplicarás a una cosa a otra. Pero bueno, no me quiero desviar mucho, pero hay una primera fase en la cual tu trabajo es mucho, oye, en un proceso de venta, preparar documentación. Si queréis, y por seguir con este ejemplo de bolis,
tú puedes ser el que estés asesorando al que vende la empresa de bolis, o tú puedes estar asesorando a la empresa de bolis francesa que decía en la compra de esto. Entonces, si tú estás al otro lado, tu trabajo que sería recibir ese infomemo, analizar la documentación, ver y analizar los puntos claves, ventajas estratégicas que tiene la compañía, crecimientos, probablemente te hagas un modelo y digas, oye, con la información financiera que me han dado, te haces un modelo en Excel, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto no vale? Te dediques a analizar esa compañía y decir, oye, y luego una parte de valoración, decir, oye, empresas, harás, oye, un descuento de flujos de caja, a lo mejor cuánto vale esta compañía. Verás cuánto se han pagado por empresas de bolis en España o en Europa. Si hay alguna empresa cotizada de bolis, a cuánto cotiza, o verás información pública que haya, de research de gente y tal, y analizar el sector. Entonces, es una primera fase una primera parte en este proceso de venta muy de análisis, que probablemente vaya muy ligado a la gente que estáis escuchando esto, que estéis en último año de carrera, o que llevéis un año trabajando y que estéis más familiarizados. Oye, a la parte inicial con el trabajo que haces durante durante la etapa de analista y asociado. Va muy ligado a esta primera parte de los procesos de venta. Luego los procesos de venta siguen una segunda parte de due diligence, en la cual inicialmente esa primera parte de due diligence contratas asesores externos, expertos en esto, que solo se dedican a esto y saben perfectamente identificar. Es decir, a ti te han dado una cuenta de resultados y tú tienes que ver, un ejemplo muy fácil, te dan una cuenta de resultados, te da una EBITDA de 10, bueno, pues a lo mejor tendrás que ver en ese EBITDA qué es recurrente y qué no es recurrente, o si hay gastos extraordinarios, o no, es que incluye 500.000 euros de una indemnización, bueno, pues entonces el EBITDA pro forma ya no son 10, son 10 y medio. Entonces te dedicas a analizar desde todos los ángulos de la empresa, a lo mejor pero en la parte financiera, en la parte legal, en la parte laboral, qué contingencias hay. Ese trabajo es alguien que hace algo en externo, un equipo de due diligence que lo hace, que es a lo que se dedican y son expertos en eso. Entonces, un asesor que hace ahí, pues se dedica a la coordinación de todas esas partes, y eso es un trabajo, a lo mejor hay una parte más administrativa, de, oye, gestionar un volumen de preguntas brutal, coordinar toda la información, analizar esa información. A lo mejor lo que te dicen a alguien que está haciendo la evidencia fiscal le impacta en la financiera porque oye, los intereses que están pagando no están deduciendo bien. Tiene mil implicaciones, y el asesor ahí tiene que estar asegurándose que se estén cubriendo todas las partes y que estén todo, ¿vale? Y luego, y acabo ya, y luego una parte de negociación de contratos y cierre, que probablemente pues alguien más a nivel asociado analista esté menos involucrado y que vaya cobrando más el papel de gente más senior en el equipo. O sea, probablemente diría, no es exacto, pero en las primeras fases iniciales del proyecto, cuanto más junior eres, más involucrado estás, y va transicionando hacia la parte final o negociación y cierre, pues que probablemente vayas teniendo menos trabajo y vayan teniendo más trabajo otras personas de tu equipo. Joder, respuesta a todo otra vez, macho. Muchas gracias, Jacobo. Has dicho también muchos mensajes muy potentes. Algún mensaje que quiero resaltar también para gente que es muy lícito, que estén últimos años de universidad o empezando ya su búsqueda de trabajo, que no tenga ni idea de lo que quiere. Creo que tiene muy bueno el departamento en el que tú empiezas, un departamento de Money Big Four, en el que lo que has dicho muy bien, que es, vas a hacer distintos proyectos, y uno va a ser el proceso de venta de una compañía de bolis, otra de tornillos, otra de software, entonces vas a ver muchos sectores distintos, trabajando con gente distinta, en entornos distintos, geografías a veces distintas, contabilidades distintas. Entonces ver muchas cosas distintas al principio yo creo que está muy bien. Dicho lo cual, una cosa importante para el que vaya a empezar en eso, y siempre lo digo cuando hago cursos, cuando estéis un poco más avanzados, lo malo que tiene esa parte, y ahora hablaremos de ventajas y desventajas de este tipo de trabajo, es que siempre hay mucha presión de tiempo. Entonces se puede acabar con un conocimiento superficial de cada sector. Entonces tenéis que hacer un trabajo extra de cuando acaba un proyecto y todavía no ha empezado el siguiente, de oye, macho, me he enterado del 10% de lo que es el sector de tornillos, voy a seguir profundizando. Oye, ¿por qué estos hacen un hedging del precio del hierro? Oye, ¿qué variables hay para los drivers del precio del hierro, oferta y demanda? ¿Cuáles son la estructura competitiva? Y todo eso es que para entender un sector bien da para una vida, ¿vale? Luego, Jacobo, has contado también, macho, que has respondido ya muchas de las preguntas que tenía por aquí preparadas. Has hablado ya de la estructura típica, ¿vale? Que es analista, asociado, VP, y un poco de las funciones de cada uno. Mencionabas un poco modelización, valoración, DCF, de parte administrativa, mercado, y luego ya la parte de negociación posterior. Si tuviéramos que decir aunque lo has dicho ya de manera bastante interesante, de manera muy sucinta, qué hace el analista y qué hace el asociado, y luego sí que es ligarlo también con qué skills tiene que tener un analista para hacer bien su trabajo y para poder progresar, y cómo cambia cuando pasas a asociado o VP, qué skills hay que ir adquiriendo también y qué ves tú como importante. Y piensa, quiero que pienses desde dos ángulos.
cuando tú eras analista o asociado, qué cosas viste que te sirvieron o qué cosas no tenías y te hubiera gustado tener, o luego cuando has sido más senior y has llevado equipos que dices, joder, este tío va bien porque tiene esto, o este tío va mal porque le falta esto. Sí, efectivamente, tocas un tema interesante. Yo creo que, analista, ¿vale? O sea, yo al final, lo que creo que esperaban de mí o lo que creo que un buen analista es ser es que tiene que ser un tío súper robusto con los números. Y que no te haga dudar, ¿vale? Porque al final, pongamos un ejemplo, ¿vale? Hay que hacer una valoración, o hay que buscar unos comps, unos presents de transacciones en esta empresa de bolis. Oye, ¿hay compañías cotizadas de bolis? Sí, ¿a cuánto cotizan? ¿Por qué? ¿Qué implementan? O sea, hacer un buen trabajo de análisis numérico de las cosas que hagas es clave. Y lo relacionado con lo que decías antes del tema del Excel, que es muy relevante. Hay gente que es, y perdón por la expresión, que es un friki del Excel y que pierde el tiempo tengo un jefe que repite una frase mucho, decía su jefe, que es a la parálisis por el análisis. Entonces llega un punto que es que no te aporta. O sea, tú tienes que tener claro que el Excel es una herramienta de ayuda y de soporte para plasmar numéricamente una realidad. Y tú lo que quieres es que vía números te ayuden a explicar o a entender el porqué de las cosas. En el momento que pierdas ese tal y te dediques a hacer una macro que caga, que coja, que tal, que no sé qué, estás perdido. Hay veces que una macro es necesaria para analizar la información que te dan y extraer el valor de la información. Pero hay veces que no tiene ningún sentido y no aportan absolutamente nada y es más, lían. Entonces yo creo que skills numéricos clave, para eso el Excel es clave y hay que verlo como algo necesario y de apoyo. O sea, es decir, es como si, seguramente la gente esto lo vea, pero que el Excel no puede ser como un móvil para, no sé, para mi abuela. O sea, es decir, yo ahora enseño a mi abuela a intentar utilizar un móvil y la utilidad que tiene y la practicidad que tiene, y no lo verá, y lo verá como una carga el tener que aprender a usar un móvil. Joder, a ninguno seguro de los que nos estoy escuchando le tengo que explicar la importancia de utilizar un móvil, porque lo habrá aprendido a utilizar desde los 6 años y le saldrá solo y verá que es imposible hacer determinadas cosas sin un móvil y lo veis como algo útil. Y luego, como todo, pues el móvil le puedes dar utilidad o te puedes dedicar 6 horas a estar mamoneando en internet y perder el tiempo. Pues esto pasa un poco lo mismo. O sea, el Excel no tiene que ser una carga y algo que tal. Lo tenéis que ver algo como que es cómodo, es útil y que os ayuda a hacer vuestro trabajo. Es una herramienta de trabajo, no es una carga por sí misma. ¿Vale? Y perdón que me extienda aquí porque yo creo que esto es importante, que sí que hay mucha gente que o sea, lo importante es que sea fácil y cómodo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hace un analista? Cualquier tema relacionado con análisis numérico. O sea, es decir, el modelo pues probablemente lo haga compartido con el asociado, o a lo mejor el asociado le diga, mira, vamos a proyectar estas líneas de negocio así, así, así. Y tú eres la primera persona que empieces a meter los datos en el modelo, empieces a proyectar algunas cosas, tenga sentido. Entonces, ahí numéricamente tienes que ser bueno en el sentido de que tienes que revisar las cosas y volverlas a revisar. Y es una cosa que no hemos hablado aquí, que es, o sea, la excelencia que se busca en el trabajo. O sea, la attention to detail que os dirán muchas veces, o que alguno de os lo ha dicho, es clave, porque aquí, o sea, al final, yo creo que la excelencia en el trabajo siempre se busca, pero aquí especialmente, porque yo sí, en esta empresa de bolis que estoy vendiendo, o sea, para el dueño de esa empresa es probablemente la decisión más importante que vaya a tomar en su vida, y tú le estás asesorando en esa decisión. Y tú no le puedes enviar un papel que tenga números mal, o tú no le puedes enviar un papel que tenga cosas que no aten, o que no concuerden, o que un análisis numérico esté mal hecho, o que le digas que su empresa vale 10 cuando realmente vale 14. Entonces, la importancia de esto, o sea, tú, lo que decía antes, igual que una entrevista, tú tienes que ver qué están esperando de ti y el qué. Y aquí tienes que tener en cuenta que lo que estás asesorando son en decisiones trascendentales para empresarios, para empresas, para fondos, para quien sea, que es gente que a lo mejor solo hace una operación de estas en su vida. Y tú tienes que salir de oye, yo es que hago 5 operaciones al año y es tu día a día porque es tu trabajo, pero es que para gente va a ser la única que haga en su vida. Entonces, aprender la importancia que tienen para los demás el trabajo que tú haces es lo que te hace ser muy exigente con lo que haces. Y a nivel analista, tu exigencia a nivel analítico, numérico y de documentación, ¿vale? Si quieres sabemos mucho la parte analítica financiera. Luego también otro trabajo de que haces mucho, que es, oye, haces, pues en este proceso de venta que decíamos, haces mucho labor de, pues, preparar infomemo, de PowerPoint, hacer slides, explicar documentos, ¿vale? Y perdóname que me salga un segundito esto, porque nos hemos centrado mucho en, oye, ¿tú qué haces efectivamente cuando ejecutas una compra o una venta?
pero por desgracia, todos los que nos escuchéis que ya estéis en el sector, quien se dedique a asesorar en una compra-venta o que se dedique a comprar o vender, por desgracia no todo es eso. O sea, para llegar ahí hay una fase inicial en la cual tienes que buscar oportunidades y tienes que dedicar un trabajo de tarea comercial muy importante en la cual tienes que ir a ver a gente para que te dé ese mandato de compra o de venta. O sea, es decir, hay una labor comercial muy importante en la cual también el analista, pues oye, qué sé yo, quiero ir a ver una empresa para que compre otra. Entonces, pues haces lo que llaman, oye, un pitch en el cual dices, oye, te preparas 10 páginas y voy a ir a ver a la empresa francesa, alguien para conseguir ese mandato en la compra, pues a lo mejor le he ido a ver y le he dicho, mira, hay una empresa en España que creo que se puede vender, ¿qué es esta? Le explicas un poco de la empresa, el sector, no sé qué. Entonces, hay una labor comercial muy importante y en esa labor comercial, pues, que generalmente es a la que la gente más senior en las organizaciones, no sé, los a partir de VP un poco, pero quizá a partir de director y socio, dediquen mucho tiempo a originar oportunidades, pues el analista ¿y qué hace? Preparar también esa información con la que te vas a ver al potencial cliente, en la cual, oye, le haces a lo mejor un análisis numérico sencillo, le preparas 6-7 slides sobre la oportunidad. Ahí el analista y el asociado va muy de la mano. O sea, yo al final te dirás, ¿no? ¿Haces lo mismo analista que asociado? Bueno, o sea, al final yo creo que el asociado es esto como todo en la vida. Al final el asociado es el responsable de que el papel está y el analista es el encargado de hacer ese papel, ¿vale? O sea, yo creo que esa es la diferencia principal. Y luego, como en todos sitios, al final hay momentos que o sea, es un trabajo en el cual, oye, hay mucha jerarquía. Yo creo que probablemente lo hubiera más, pero yo a día de hoy también me cojo un PowerPoint y preparo alguna slide de algún tema concreto, algo tal. O sea, que hay que ser versátil, o sea, o sea, estar preparados para no... Oye, ¿está muy encasillado? Sí, efectivamente. Yo estoy intentando deciros el trabajo tipo lo que haces. La diferencia fundamental, y esto lo uno con el último punto, es, oye, tienes claro lo que haces, al final en la vida tú solo progresas cuando adquieres responsabilidades. Y a ti te van a ascender de analista asociado, de asociado VP, cuando alguien vea que tienes los skills o las capacidades para asumir la responsabilidad de los demás. Entonces, una cosa muy importante es, para poder demostrar eso, porque nadie te hace un examen de, oye, ya puedes ser asociado, o no conozco ninguna empresa que lo hagan. Tú al final ves si alguien está preparado para irla extendiendo. Y esto es una industria que es un tema que no hemos tocado, que es o creces o estás fuera. O sea, y funciona así. Hay en otros sectores que, oye, que llegas y puedes estar haciendo 7 años el mismo trabajo. Este es un sector en el cual los 6-7 primeros años o vas ascendiendo o no van a contar contigo. Y a lo mejor, perdón si soy muy claro, pero es que es la realidad. Es no. Up or out. Es que o sea, no hay más. Es así. Entonces, tener muy claro, y para funcionar así, yo creo que lo que es clave y lo que más me da en mi vida es cuando te piden algo, es decir, yo soy un asociado y te digo, oye, búscame transacciones en este sector. Es lo que he dicho alguna vez, es, oye, aquí te tienes estas 5, ¿vale? Pues como analista has hecho muy bien tu trabajo, pero yo lo que valoraría en una lista es, oye, mira, te he hecho estas 5 y esta te la he metido por esto, esta no por esto, esta creo que es interesante por esto, ¿por qué? Porque yo ya estoy viendo que está capacitado para hacer el trabajo que yo hago. Y digo, es un tío que no solo hace lo que le pido, sino que ve la importancia que lo que le digo. Entonces, eso es lo que os va a ir permitiendo demostrar a vuestros jefes que estáis capacitados para ir haciendo cosas superiores, porque al final, oye, habrá mucha gente que estará encantado de que tú puedas hacer su trabajo para que él se pueda dedicar a otro y poder seguir creciendo y ascendiendo. Buenísima, Jacobo. Vuelvo a reforzar mensajes que me han encantado, sobre todo cuando en ese tipo de trabajo, y en general diría que en el 99% de los trabajos en el sector financiero, cuando empiezas, tienes un trabajo muy analítico y muy numérico. Y una palabra que ha dicho Jacobo y una que ha dicho después ligada que me parece muy importante, la robustez de lo que presentas y la revisión. Es decir, una cosa que nos sirve es alguien que prepara algo y lo manda a su asociado, a su superior, pensando ya se lo revisará él y encontrará él mis errores. Aquí lo que mando no puede tener errores. ¿Qué significa eso que no me puedo equivocar? No, todos nos equivocamos, pero la clave es darte cuenta tú de tu error. Y para eso tu autorrevisión antes de mandarlo, de que tus Excels estén plagados de checks, para darte tu autosensación de seguridad cuando lo comunicas, porque sabes que lo que estás reportando está bien. Si lo que estás reportando está mal, siempre pongo mis ejemplos cuando doy clases en este tipo de sector, es yo descubro la fórmula de la Coca-Cola y lo planteo en un Excel, y ese Excel no suma o no cuadra con otra información, y ya puedo haber descubierto la fórmula de la Coca-Cola, que mi superior va a hacer ¡pum!, lo va a tachar, y no solo nos sirve, sino que además lo siguiente que le reporte va a estar revisándolo eso con lupa y voy a estar yo inseguro. Por lo que la información sea robusta, sin eso no vas a progresar. Y luego mensajes más que dice Jacobo, muy importante.
Yo creo que ha dicho muchas cosas que os tienen que estar encantando, que es, joder, sectores distintos, muchas responsabilidades del principio, trabajar con gente de la que puedes aprender, brillante, con mucha experiencia, y luego hay que ver los downsides. Se trabaja mucho y hay exigencia. Si no funcionas, pues no es como una compañía al uso en el que puedes estar ahí en una esquina haciendo, no, aquí pues o progresas o te vas, o te echan, o es que te vas a ir tú porque no merece la pena, ¿no? Entonces hay que hacerlo, como decía, lo que te gusta y luego hacer las cosas bien cuando estás. Ahí, Jacobo, yo creo que lo has dicho todo, pero ¿alguna habilidad importante cuando ya ves que pasas de analista a asociado VP que quieras mencionar antes de que pasemos a contar diferencias entre lo que sería el M&A en una Big Four y en un banco? ¿Algo que me dejé yo en el tintero que no te haya preguntado, que te hubiera gustado que te contaran? No, o sea, yo creo que es importante y también voy a tocar 2 puntos, ¿vale? Es importante que tú veas o que el trabajo que tú hagas asumas que es como si se fuera a ir al cliente directamente, o sea, tiene que estar perfecto. Pero claro, también o sea, tú tienes que ver, o sea, para poder hacer ese trabajo bien, tú tienes que entender las necesidades que tiene tu cliente o el por qué haces una cosa. Y es verdad que eso que tú haces también va en paralelo, y voy a intentar ser claro, y si me he explicado como el culo, me lo dices, eso va en paralelo con que a ti en la empresa cada vez te vayan dando más responsabilidad. O sea, la responsabilidad es una cosa que nadie te va a dar si tú no estás capacitado, pero una vez que tú lo demuestras te lo tienen que dar. O sea, tiene que ir acompasado el crecimiento y por lo general, yo al menos mi experiencia en los 3 trabajos que he tenido, desde luego así ha sido y estoy encantado, que es que, pero que esto empieza por ti. O sea, tú empiezas a demostrar responsabilidad en las cosas que haces y la gente confía en ti y te va dando responsabilidades. Y el ir teniendo cada vez más visión de el cliente, lo que quiere, que te lleven a reuniones y tal, pues te hace ir soportando lo demás. Entonces, obviamente, yo creo que skills que tienes, pues oye, pues entender mejor las necesidades de tu cliente, tener capacidad para ser tú el que pienses las ideas y no las ejecutes. O sea, la diferencia principal a lo mejor está, si quieres, desde lo que haces analista, desde que haces un VP, es que a lo mejor el VP o el manager piensa el papel que quieres llevar, pero para llegar ahí tienes que, 1, haber hecho muchos papeles y 2, entender bien lo que quieres hacer, lo que quieres demostrar, porque a lo mejor tú a alguien le quieres demostrar una cosa y aquí volvemos a lo de antes, a la versatilidad, que esto no es siempre lo mismo. O sea, tú no es yo ver a alguien y le cuento las cuentas y no sé qué y tal, pues tienes que pensar un ángulo que tengas para ver una cosa, tienes que ver cómo demostrarle, tienes que ver, oye, yo creo que está creciendo mucho más esto aquí y esto aquí, y le analizas por qué estas empresas en estos canales de distribución crecen más que las otras y no sé qué, oye, y por esto creo que es bueno que te compre esta empresa porque es un canal de distribución que tú no tienes, que es el que más crece. O sea, hay un tema de pensar en lo que quiere o pensar ideas, pues que yo creo que según vas creciendo lo tienes que ir demostrando, y para eso es clave la responsabilidad. Y eso es cuando antes decía en el mundo de las habilidades, hoy tú vas adquiriendo habilidades distintas y eso es lo que luego te permite, yo creo que, y perdona que me pare el tema de responsabilidad, porque siempre que hablo del tema de responsabilidad hay una cosa, y es una anécdota que me acuerdo con la persona que tengo aquí delante, que no sé, probablemente la primera vez que lo escuché yo en esto es en un partido de fútbol amistoso, hace... Joder, no lo quiero pensar los años. Qué viejos son. Pero joder, pues sí, o sea, parto mi edad por la mitad y por ahí más o menos. Y al final son skills que aprendes en la vida. Y a lo mejor yo la responsabilidad, pues probablemente la aprendiera en un campo de fútbol marcando a un tío más alto que yo de cabeza en un córner. Y eso es responsabilidad. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con luego en el trabajo y no sé qué? Pues la persona que tiene responsabilidad y se echa hacia adelante, pues es el que luego irá progresando más. Y eso para mí es clave. Y luego por eso para mí es clave haber estado en sitios o haber tenido jefes que hayan confiado en mí y que me han dado esa responsabilidad, porque tú muchas veces lo puedes demostrar y quieres marcar al que mide 20 centímetros más que tú, pero tu jefe no te deja y te dice, no, tú quédate fuera del área. Entonces, tiene que ser una combinación de las dos, y eso poco a poco, según vayan estando en sitios, pues es un tema relevante. Pero es el skill, para mí, el querer, o sea, la responsabilidad que tengas o la que quieras ir asumiendo, para mí es una de las cosas claves, y eso lo aprendéis en el día a día, porque en el trabajo nadie, o sea, o cuando, yo creo que sobre todo cuando sales de la universidad, al final cada uno en la vida sigue el camino que quiere y nadie le obliga a prepararse más. A mí nadie me obliga a leerme operaciones que hagan otros fondos fuera de Europa, a mí nadie me obliga, pero el tener tú esa inquietud y esas ganas de tener más responsabilidad es lo que te va a llevar a ir haciendo cada vez más grandes cosas. Y eso lo aprendes en el día a día en la responsabilidad de hacerte la cama por la mañana o en la responsabilidad de querer hacer más un trabajo. Y eso, para mí, es la clave. O sea, el ver
quién quiere tener más responsabilidad y quién quiere crecer y quién tiene ganas y quién no. Totalmente de acuerdo, qué buena. Y ahí, para rematar ese tema que me parece muy interesante, yo creo que el que esté planteándose oportunidades o oportunidades profesionales de desembarcar en este tipo de sector, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Jacobo, en el que en este tipo de empresas, en un contexto de M&A, o en un contexto de Big Four, o en un contexto de asesoría en banca de inversión, y en Big Four no solo M&A, cuando traigamos otros invitados de otros departamentos, si tú quieres y demuestras, vas a tener mucha responsabilidad siempre. Y de hecho, una cosa que tiene que ser gente que le guste la responsabilidad, porque en general, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que vas a tener muchas veces más responsabilidad de la que eres capaz. O sea, vas a estar muchas veces sobrepasado y solo se cubre a través de muchas horas y mucho interés. O sea que, sí. Buenísimo aporte. Oye, pues Jacobo, yo creo que está contado la parte de Money espectacular. Yo creo que podríamos, aprovechando que tú tienes, antes de irnos a la parte de Arta Capital, de Private Equity, que la gente le va a flipar también, yo creo que tenemos la suerte de tenerte, que tú has estado en M&A muchos años, pero has tenido la visión Big Four en Deloitte y la visión banca, ¿no? Has estado también en Barclays mucho tiempo. Entiendo que hay muchas cosas que son comunes y mucho trabajo que es igual, pero entiendo que hay cosas que son distintas. Entonces, me encantaría que nos contaras un poco quiénes son los principales players, porque tú y yo lo sabemos, pero un oyente no tiene por qué saber que hay distintas empresas que hacen esto. Y luego, qué ventajas y desventajas hay con Big Four con respecto a Barclays, ventajas, desventajas o diferencias, como tú quieras plantearlo. Sí, o sea, yo efectivamente, o sea, tú al final tú dirás, oye, este M&A, este asesoramiento, ¿dónde lo puedes hacer? Al final, si quieres, vamos a clasificarlo por, oye, lo puedes hacer desde en un banco de inversión, que yo, pues eso, no es la sucursal del banco que pensaba yo cuando estaba en la carrera, no sé qué, y es decir, al final, la parte de un banco de inversión, o sea, un banco, al final da servicio a clientes y un cliente puede tener necesidades a distintos niveles, es decir, yo cuando estaba en Barclays, por ejemplo, oye, pues Barclays prestaba servicios tanto a grandes empresas y esas grandes empresas tienen necesidades de financiación o tienes necesidad de hacer una operación de fusiones y adquisiciones hasta particulares, porque en aquel entonces tenía banca retail en España y al final da soluciones, y entre una de las soluciones que da a sus clientes, grandes, pequeños, tal, es la solución de, oye, tengo un equipo de M&A que lo hago. ¿Quién ofrece más servicio? Las Big Four. O sea, las Big Four también tienen un área, o sea, al final las Big Four dan servicios a empresas, empezaron dando originalmente servicios de auditoría y luego se ponen a hacer servicios de consultoría y tal, y asesoramiento y M&A, que es decir, el trabajo puramente, y ahora veremos las diferencias, pero es decir, yo quiero comprar o vender una empresa y sinceramente creo que te puede hacer, o sea, yo lo he visto y en Barclays o en Deloitte, pues, o sea, alguien puede decir, oye, no, es que en un banco hace muy bien su trabajo, pero igual que lo hacen en una Big Four, y yo creo que en Deloitte no tenían absolutamente nada que enviar a otro, porque es un tópico que se escucha mucho, no, es que en un banco es mejor que no sé, para nada, o sea, yo creo que la gente por naturaleza es buena, hay equipos buenísimos en bancos y bancos de inversión. Yo trabajé en Barclays, pero es que tenéis desde bancos americanos, europeos, desde un Goldman Sachs, JP, Morgan Stanley, bancos independientes tipo un Rothschild. O sea, tienes un montón de figuras en el banco, pero eso mismo puedes hacer en una Big Four o incluso seguramente alguno lo ha escuchado, lo que se llaman boutiques. O sea, es decir, al final, el perfil de alguien que se llama una boutique, que lo llamáis, es gente que ha trabajado o en un banco o en una Big Four y se ha montado un negocio solo de asesoramiento. ¿Qué tal? Que en España hay o sea, inicialmente empezaron en temas de M&A, pero en España, no sé, hay Arcanos, Óptimas, socios financieros, hay muchos sitios que inicialmente se montaron como esto, o algunos lo van a ir creciendo y diversificando hacia otras áreas, pero que hacen esto, o sea, es decir, ¿y tú qué haces ahí? Oye, pues yo ahora mismo, desde el otro lado, y no me quiero saltar lo que hago ahora, pero yo quiero contratar ahora, y yo he trabajado con bancos, he trabajado con Big Four, he trabajado con boutiques, o sea, el trabajo de asesoramiento lo hace distinto, o sea, lo puede hacer cualquiera, y lo puede hacer cualquiera exactamente igual de bien, y ahí yo creo que hay mucho tópico. En un banco trabajan bien, por supuesto, pero igual de bien que en una boutique o en una Big Four, o sea, yo creo que ahí eso es el primer punto. Segundo, ¿qué diferencias hay? Lo voy a intentar separar en dos. Uno, en cuanto a la actividad que hace la propia entidad, y luego en cuanto a al trabajo que tú harías en un sitio y en otro, ¿vale? O sea, al final, en una Big Four, ¿vale? O sea, o en un banco de inversión, si queréis, o al menos desde mi punto de vista, yo no lo he contado, pero para que veáis que lo que os contaba antes, joder, me estoy yendo, para respuesta me abro siete puertas, pero bueno. Libertad absoluta, coño. Yo he trabajado en Barclays y en Deloitte y tú dirías, joder, harías lo mismo. Yo en Deloitte y en Barclays trabajaba solo asesorando a empresas del sector financiero.
¿vale? En Deloitte, sobre todo en aseguradoras, y en Barclays, sobre todo a bancos. Y alguien algún día hizo la clasificación de llamarlo sector financiero, pero una aseguradora se parece a un banco como una zapatilla a un boli. O sea, al final, alguien decidió algún día que eso era el mundo FIC o FSI en Deloitte, pero no tiene nada que ver. Y entonces, pues lo mismo, los skills que aprendo en un sitio, claramente, si no los hubiera hecho, o sea, no los hubiera aprendido y no los hubiera podido aplicar a otro. No me enrollo, o sea, porque voy a lo que quiero hacer. Al final, el enfoque, para que entendáis el ejemplo, en un banco, el equipo de Money tiene la cobertura de las necesidades del cliente. Es decir, yo podía trabajar para un banco español, ¿vale? O sea, por ejemplo, trabajé mucho para Liberbank. Entonces, yo trabajé ahí en operaciones, tanto de en temas de fusiones y en algún tema de fusión que finalmente no salió, que fue público pero que no salió, o sea que no estoy diciendo nada nuevo. Y luego también trabajé con ellos en su proceso de ampliación de capital. Entonces, hay un foco de yo doy servicio integral a un cliente. La parte de Money la hago yo, pero luego para la parte de ECM, que es la parte dentro de un banco de inversión que se dedica a los temas de levantar capital, pues la ampliación de capital, o sea, la salida a bolsa, la decimos coordinadamente con ese equipo. O luego un banco tiene muchas necesidades de emisión de deuda y está el equipo de ECM que trabajamos coordinadamente. Entonces, desde el punto de vista de la actividad, hay una cobertura del cliente más global. ¿Que en una Big Four la hay? Pues sí, porque efectivamente un cliente puede ser, o una empresa puede ser cliente de varias áreas. Pero esas áreas no están tan interrelacionadas entre sí. Es decir, si tú prestas un servicio a un banco grande español de M&A, no está relacionado con un proyecto de consultoría que estén haciendo concreto o cuando va el auditor y audita sus cuentas o lo que sea. Para empezar, porque hay unos servicios que no se pueden prestar, o sea, que están limitados por la ley de auditoría y tal, o sea, hay unos servicios que no se prestan, o en otros servicios que sí que se pueden prestar, pues que no tienen tanta relación entre sí como una empresa una empresa grande que vaya a comprar otra y que para financiar la operación tenga que hacer una ampliación de capital. Pues ese servicio más global es verdad que a lo mejor un banco sí te lo puede dar. Entonces, que eso no quiere decir que operaciones grandes las tengan que hacer así y tal. No, yo para nada. Yo también en Deloitte hice operaciones grandes. Yo en Deloitte trabajé en la última operación justa más que hice, que fue probablemente de las más relevantes que he hecho en mi carrera, que es que asesoramos a Mutua Madrileña en comprar la compañía de seguros de Caixa en un tema que valoraba esto en más de 2 billion, o sea, era una cosa un negocio muy grande. Entonces en una boutique solo hago operaciones pequeñas, no, mentira, pues operaciones igual de blancas, igual de pequeñas. Es verdad que, oye, mega operaciones suelen llevar incorporadas operaciones, o sea, ampliaciones de capital, y por lo general, pues el banco que te asegura esa ampliación de capital te pide estar en el asesoramiento de M&A. Pero bueno, que por actividades es un poco, yo diría, el enfoque. Pero eso no quiere decir que el trabajo que se haga de puro asesoramiento de Money, que es lo que estamos aquí hablando ahora, sea mejor operar en un sitio. Eso para nada. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a la actividad. En cuanto a tu día a día, cuánto es en un sitio y cuánto es en otro, yo creo que... Y no estoy hablando aquí de mi experiencia, porque yo he tenido la suerte de tener un poco de particularidades tanto en Deloitte como en Barclays. O sea, yo en Deloitte cuando trabajaba, por suerte o por desgracia, los 3 asociados que tenía durante mi primer año se fueron y eso me hizo tomar más responsabilidades. Entonces, sé que no es normal. Y luego en Barclays, pues también tuve muchas más responsabilidades, a lo mejor de las que se me presuponían. Pero es verdad que quizá en un banco cuesta más que te den inicialmente responsabilidades. Y yo por eso estoy... O sea, a mí si alguien me pregunta, ¿volveréis a haber empezado en Deloitte? Sin duda. ¿Por qué? Porque es un sitio que por lo general... se hacen más operaciones en número y eso te aporta más experiencia, y yo es una cosa en la que Deloitte estoy encantado. Que eso no significa, oye, si hubiera entrado en un banco, a lo mejor, o lo normal es que hubiera hecho menos operaciones. También es verdad que, oye, yo trabajaba en el sector financiero, y justo en el sector financiero, entre 2008 que empecé a trabajar y 2016 que dejé el banco, en España había un periodo de transformación brutal y hubo millones de operaciones. O sea, yo cuando empecé a trabajar había en España 45 cajas y 14 bancos, y ahora vamos camino de 4 o 5 entre todos. O sea que, para que veáis cómo ha cambiado la foto, pero a nivel de responsabilidades yo creo que, o sea, o a nivel de trabajo yo creo que hay, veréis más, o sea, yo lo que diría a alguien es, oye, entra a trabajar en un banco, me diría, ¿me entraría? Sí, te lo recomendaría. En una Big Four, por supuesto también, y yo estoy encantado y probablemente lo repetiría. Lo que sí que diría es,
entra a trabajar en un sitio en el cual tengas trabajo en el sentido de que tengas buenas operaciones, puedas aprender, puedas estar con gente, puedas hacer muchas otras cosas, ¿vale? Buenísima, una puntualización. Habla Jacobo de Big Four. La gente que tiene un poco más de experiencia sabe perfectamente lo que es. La gente que tenéis menos experiencia, haremos un programa específico, porque son compañías que contratan mucha gente en el sector financiero y tienen, como ha dicho Jacobo, una rama de actividad, muchas ramas distintas. Va a hacer un mini paréntesis, pues son 4 compañías, las Big Four, las 4 grandes, son KPMG, EY, Deloitte y Price. Y haremos un programa específico porque da para hablar y para ríos de tinta. Pero ahí, Jacobo, yo creo que hemos puesto ya muy bien los ladrillos de antes de entrar desde la universidad, sí, cómo prepararte para entrar en M&A. Luego hemos hablado en mucha profundidad de la parte de M&A de Deloitte, de los matices súper ricos también que contabas de la parte de cómo cambia diferencias y similitudes entre Barclays y Deloitte, o en general entre M&A en un banco de inversión o M&A en una Big Four. Y vamos ya a tu última etapa profesional, que es la etapa actual, Arta Capital, Private Equity. Quiero que te pongas, verás como mis preguntas van a estar dirigidas de 2 distintas maneras, un poco para gente más senior que está trabajando como asesor, que le fliparía cambiarse a Private Equity, o que no le fliparía cambiarse a Private Equity, pero que tiene como clientes a Private Equity que le encantará oír cómo aportar valor. Y luego otro lado, para gente que le gustaría incluso empezar directamente en el mundo del Private Equity, ¿no? Entonces irás viendo cómo las preguntas irán difiriendo, pero me encantaría primero que empecemos por los super basics. ¿Qué es un fondo de capital riesgo? ¿Y qué haces tú en el fondo de capital riesgo? ¿Qué es esto del Private Equity, como anglicismos de nuevo y tal? ¿Qué se hace, macho? Bueno, pues aquí, al final, un fondo de capital riesgo, que se ha explicado de una forma muy sencilla. Bueno, pues hay gente y grandes, o sea, hay inversores o gente que tiene dinero que lo quiere invertir en algún producto, y hay un producto, o sea, tú lo puedes invertir, y yo creo que a lo mejor la gente, un fondo de inversión, es decir, a la gente, un fondo de inversión que contratas en el banco, todo el mundo sabe que, oye, hay alguien que gestiona un dinero, que cada uno pone lo que quiere y se dedica a comprar y vender acciones y va mejor o peor, ¿vale? O sea, llevado y un poco a lo bruto, si queréis, es, oye, esto llevado al mundo del capital privado, ¿vale? Porque al final, Private Equity, la importancia es que, o sea, originariamente el concepto era que invertían en empresas de capital privado, no público. Obviamente ahora hay fondos de capital riesgo que compran empresas privadas, públicas, de todo, o sea, y hay un universo infinito, pero al final, oye, gente o inversores con dinero que los reúnen en torno a una figura y su objetivo ahí no es comprar y vender acciones en bolsa, que a lo mejor puede ser un tema que desconozco y no quiero decir ninguna cosa que alguien me escuche y a menudo aburra esté diciendo, pero básicamente es un tema de mercado, y oye, tú compras y vendes y es un tema súper líquido. O el mundo del capital riesgo, que al final tú tienes un dinero que dedicas para comprar empresas, gestionarlas y venderlas. O sea, y oye, pues al final en un fondo de inversión tu plusvalía te viene porque compras hoy acciones a 1 euro y las vendes a 1,50, y todo el mundo eso lo ve. Y claro, pues aquí hay mucho más baño añadido en la gestión, por así decirlo, que es, oye, es grandes inversores institucionales, por lo general, o grandes familias y tal, que, oye, pues que reúnen una suma de dinero, y hay fondos de capital riesgo, pues que son desde 30 millones de euros, de 100, de 300, de 500 o de 5.000 millones, o sea, el universo es infinito. Entonces, pero el concepto es alguien que junta, o una gestora o un equipo que junta dinero para invertirlo en gestionar empresas y venderlas. Aquí simplemente una puntualización que es, oye, dentro de este mundo hay infinitos tipos de inversores. O sea, es decir, hay gente que tiene ese dinero levantado. Al final, la filosofía es la misma, que es levantar dinero para entrar en empresas de una u otra forma y sacar una rentabilidad de ese dinero. Y tú tienes inversores que clasificados por sectores, o sea, tú tienes inversores que solo se dedican a temas de energía, o inversores que solo se dedican a temas de real estate. Entonces tú ves fondos que solo se dedican a tal, o que se dedican a comprar edificios, gestionarlos y venderlos, o solo temas fotovoltaicos. Tienes inversores por sector, tienes inversores por tipo de activo, por así decirlo. Es decir, tú tienes inversores que solo entran en empresas en dificultades o que estén a punto de quebrar, o solo entran en empresas para estructurarlas. O yo, por ejemplo, en mi caso, que es, oye, somos un fondo que está especializado en entrar en empresas buenas, sólidas, que crecen con generaciones de caja estables, porque el approach es distinto. O sea, al final ahí, oye, cada uno tiene una filosofía de inversión, ¿vale? Que yo creo que es lo importante. Entonces, aquí cuando escuchéis esto,
no es que todos los fondos sean iguales y no sé qué, hay gente que los mal llama a algunos fondos buitre, no es que, bueno, pues hay gente en una empresa, pues hay empresas que están a punto de quebrar y que necesitan que alguien meta dinero como sea, y gracias a muchos fondos empresas que están a punto de quebrar, han entrado, han metido dinero y no han quebrado y ha permitido mantener el empleo y mantener a esa empresa en la cadena productiva, y luego han crecido y han sido rentables. O fondos que solo entran en empresas tal y oye, pues yo me dedico en la parte, estoy en la parte, un fondo que me dedico a invertir en empresas en España y en Portugal, y que el perfil de oportunidades, pues que nos dedicamos a todos los sectores menos al financiero y el inmobiliario, y que solo estamos en empresas buenas, sólidas, que crezcan, que generan caja, con buenos equipos gestores y demás. Entonces, eso para entender un poco el foco, ¿vale? Y entonces, o sea, yo me dedico a eso, ¿vale? Entonces, de lo que os puedo hablar, o sea, que alguien no lo escuche y diga, joder, es que lo que dice para nada, porque es que yo me dedico, seguramente y tal, pero bueno, yo voy a dar mi visión desde lo que sé y lo que conozco, que oye, que para que lo tengáis claro antes de lo que venga ahora. Cojonudo. Hablabas antes, en tanto en Deloitte como en Barclays, un poco de la organización, analista, asociado, VP. ¿Cómo es la organización jerárquica en un fondo de capital riesgo? Sí, supongo que habrá similitudes y habrá alguna diferencia, por si quieres ponerle etiquetas, y si quieres también un poco contar cómo es el día a día de alguien que empieza en private equity o alguien que es un tío que lleva 3 años, 4 años. O sea, yo creo que la clasificación, o sea, probablemente sea la misma, solo que lo que tú le exiges a alguien para ese mismo nombre es distinto, ¿no? Es distinto. Muy o sea, es matiz. decir, ¿vale? O sea, yo cuando estaba en Barclays era VP de segundo año y entré en el fondo de asociado. ¿Y eso era un paso atrás en mi carrera? No, para nada. O sea, y bueno, los motivos que me llevaron a cambiar mi trabajo y qué tal, y que estoy encantado donde estoy ahora, pero la clave aquí para mí está en la responsabilidad de lo que haces. Es decir, tú aquí has pasado, o yo he pasado, de asesorar a alguien, que obviamente todo el mundo hace su trabajo con la mejor diligencia posible, y yo no pongo en duda que tal, porque lo sigo pensando. Es más, si no pensase que un asesor no hace su trabajo bien, no les contrataríamos ahora. O sea, que no es que diga, no, es que aquí, me da cuenta que aquí Natal y que lo de verdad, no. O sea, todo el mundo hace su trabajo diligente, pero no es lo mismo asesorar en una decisión que tomar una decisión, ¿vale? Y eso pasa en la vida. O sea, no es lo mismo, oye, haz esto que hacerlo. Entonces, aquí pasas del lado de asesorar y que haces un muy buen trabajo al lado de ejecutar, ¿vale? Entonces, para mí esa es la principal diferencia, y ese matiz es lo que te explica que tu trabajo, olvidémonos de los cargos y los títulos, porque al final, efectivamente, tú te pueden llamar analista asociado, pero claramente la diferencia está en lo que haces. O sea, en lo que haces y en la trascendencia de lo que haces, ¿vale? Y yo creo que eso es una cosa muy importante, porque al final no es lo mismo cuando yo era analista en Deloitte y, oye, prepárame no sé, unos comps de esta, o sea, unos múltiplos para esta compañía, pues que no los hacía mal, y estoy convencido que la gente los hace bien y los mira, a cuando te tienes que sentar delante de un comité de inversión y decir, yo creo que el múltiplo comparable bueno es este, por esto, he analizado esto, sí que lo podemos utilizar, no lo podemos utilizar, cuánto va a pagar la gente. Entonces, tú dices, haces el mismo trabajo en la parte de... Porque yo tengo 3 partes de mi trabajo: la parte de comprar, la parte de gestionar y la parte de vender. En la compra o en la venta haces el mismo trabajo que el asesor. Obviamente el proceso es el mismo, porque, o sea, al final un asesor me está acompañando generalmente durante la compra o durante la venta. Pero la profundidad del análisis y la trascendencia del análisis de lo que haces no tiene absolutamente nada que ver, y para mí eso es lo que marca la diferencia y lo que me gusta. O sea, es decir, antes yo creo que también se nombraba, oye, tú como asesor haces muchas operaciones, no te metes mucho en el detalle, no te metes tal. O sea, yo antes voy al detalle, efectivamente. Yo a lo mejor ahora un asesor me está preparando un modelo en un tema que estoy comprando, pero para mí el modelo... o sea, para el asesor el modelo es el fin y para mí el modelo es el medio, ¿vale? Entonces, es un instrumento que me ayuda a analizar la compañía como otros 45, y un asesor en un proceso de due diligence, antes hablábamos que a lo mejor tiene una labor más de coordinar, ¿vale? Y es verdad que aquí a lo mejor mi trabajo se solapa más con el que hace la propia due diligence o con el equipo de TAS o de TS que hace en las Big Four ese trabajo, que es, o sea, no solo me dicen lo que hay, sino que de verdad tengo que integrar
todas las partes de ese due diligence fiscal, laboral, financiero, integrarlo, ver qué implicaciones tiene, ver qué cambios hace, porque al final una due diligence también lo que te sirve es para, oye, esta empresa funciona así, qué cosas hay que mantener, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden cambiar, además de un tema adicional de qué potenciales contingencias puede haber. Para mí la parte importante de una due diligence es enterarme de verdad cómo funciona la empresa, cómo hace la empresa las cosas, si hay algunas cosas que se están haciendo de una forma que se pueden cambiar. Oye, te salen desde chorradas varias. En la parte fiscal es que no estás haciendo bien las facturas porque no sé qué y tal, y se te puede hacer una potencial contingencia. Pues sí, yo puedo estar luego cubierto en el contrato de esa contingencia, pero lo que me interesa es, una vez yo entre, que soy responsable de lo que haga esa empresa, que las cosas que se pueden mejorar se mejoren y se cambien. Entonces, ese trabajo o ese valor que tiene la due diligence para nada tiene que ver desde el punto de vista del asesor a desde el punto de vista ya del ejecutor. Qué buena, macho. Oye, hablabas un poco, me ha encantado el esquema mental, lo que nos dedicamos, comprar y vender compañías, entonces lo podríamos separar en compra, gestión, venta. Vamos a la primera parte, la parte de compra. Primero, antes de analizarla, ¿cómo buscáis, o sea, oportunidades de compra? ¿Dónde os surgen? O sea, ¿cómo haces para ver, oye, saber que una compañía está en venta y que hay una oportunidad y luego decidir si te pones a analizarla o no? ¿De dónde surgen esas oportunidades? Bueno, al final, aquí tienes desde un trabajo interno que haces de búsqueda de oportunidades, ¿vale? Y luego tienes lo que hablabas antes, al final también nos vienen a ver asesores presentándonos potenciales oportunidades de, oye, pues aquí quiero poner una oportunidad, o sí o no, pero bueno, o sea, tú al final tienes que, pues, esto no difiere de cualquier otra persona, que al final su objetivo, su trabajo es una cosa, pues lo buscas de la forma que puedas, pero sí hay una parte tanto interna de búsqueda y análisis de compañías como una parte de oye, gente que te trae oportunidades de inversión. Buenísima. Y una vez que ya tienes las oportunidades, el proceso de due diligence, ¿vale? O sea, aquí hablaremos después, ¿no?, de recomendaciones a asesores. Piensan que va a haber gente que nos está oyendo que ya está trabajando en private equity, gente que está pensando en cambiarse, en intentarlo a private equity, o gente que es asesora de private equity. Entonces, evidentemente, tú ya aquí te vas a jugar la pasta de tus partícipes, tú tendrás invertido en tu pasta en tu fondo, entonces te estás jugando tu pellejo, ¿no?, en la inversión. ¿Cómo es el proceso para decir, vale, me han pasado esta oportunidad, me han pasado un teaser, un infomemo, dicen que tiene una EBITDA esto de 100, que va a crecer esto como todos los asesores en la venta, que va a crecer de un 20% todos los años y tal? ¿Cómo hacéis para, apoyándose en asesores, pero en vuestra due diligence interna también, ver, me creo esto, no me lo creo, cómo hago matices, qué riesgos hay, cuál es el proceso de due diligence para alguien que nos esté oyendo, qué les gusta? Bueno, ahí al final dedicas mucho tiempo a analizar empresas y sectores, analizar qué compañías hay iguales, qué hacen, cómo están creciendo, en qué vertientes están creciendo, qué está justificando eso, hablas con consultores, buscas expertos para hablar con ellos y, oye, hay muchos expertos sectoriales que se dedican a esto y que tú puedes hablar con ellos y ver, oye, pues te ayudan a entender el sector, las perspectivas, los crecimientos, los players que hay en ese sector, quién está mejor posicionado, quién menos. O sea, tú tienes que dedicar tu tiempo a de verdad ver si una oportunidad es buena, es sostenible, qué ventajas competitivas tiene y estar seguro de que si tú mañana tienes que invertir ahí €1, pues que es el mejor sitio donde puedes invertir ese euro de tus inversores. Buenísima. Ya has hecho el proceso de due diligence y quieres decidir entrar. O sea, ¿cómo es el proceso de negociación? O sea, ¿cómo lo formalizas? Si quieres hablar de algún tipo de contrato de... Sí, tú al final, oye, haces el proceso de due diligence y luego generalmente, oye, al final tú tienes un contrato de compra-venta, o sea, al final si estoy comprando, pues quien te está vendiendo esa empresa, pues formalizas un contrato de compra-venta en el que, oye, pues al final, además del precio, pues determinas otras cuantas cosas de, oye, pues si hay potenciales contingencias, pues cómo se cubren o cómo se procede, si tienes pagos aplazados o no, cómo se regulan, o sea, pues al final... pues no sé, o sea, si tú te estás comprando una casa, pues a lo mejor compras una casa, generalmente todo el mundo la paga en el momento, pero a lo mejor hay veces que puedes pagarlo, pagas una parte inicial, una parte sujeta al éxito o al rendimiento o al proyecto de la compañía. Oye, pues si yo entro, a lo mejor puedes negociar y decir, oye, pues que si tienes las ventanas rotas, a lo mejor en alquiler, pues me cubres que las ventanas, si se rompen, me las... O sea, al final, pues fijas las condiciones de la compraventa y bajo qué, oye, cómo estás protegiendo esa compraventa. Y luego, por lo general, o eso ya depende, pues oye, si tienes algún accionista más con el que estés haciendo esa compra, es decir, hay muchas veces que tú entras y la que era la familia originaria, pues reinvierte y se queda con un porcentaje, un 30% de esa compañía, o has hecho una adquisición con otro inversor, o lo que sea, pues al final
tienes que firmar un documento que es un pacto de socios en el cual pues regulas, oye, cómo vamos a convivir, ¿vale? Oye, pues qué vamos a hacer, qué podemos hacer, qué vetos tiene cada uno, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, que necesitamos ponernos de acuerdo los dos para hacer algo, pues regulas un poco, sientas las bases de la relación a futuro que vais a tener y oye, fijar los parámetros para que luego eso, pues el día de mañana, si te llega una oportunidad de un tema de una compra de 100 millones, pues oye, pues esté claro que necesitamos aprobar los dos, o si es un tema menor, pues que lo puede hacer directamente el equipo directivo, lo que sea. Entonces fijas un poco las condiciones, un poco los temas que tendrías hasta formalizar la compra y ya pasas ahí el día 1 a perfecto. Ahí esa compañía. Antes de ir a la parte de seguimiento, esto te iba a preguntar después, pero me apetece meterlo ya, que más hila muy bien con lo que estamos hablando de la situación en la que estoy analizando comprar. Tengo un equipo de asesores, pero yo estoy haciendo mi due diligence en paralelo. Tú ahí imagínate a un oyente que nos esté oyendo, un tío que trabaje en M&A, o un tío que trabaje en un equipo de TS, que sea un asesor para ti, ya sea en el proceso de compra o en el proceso de venta. En este caso me estoy centrando más en el de compra, o sea que quizás sea más que te pongas en los zapatos de un tío que trabaja en TAS, en una Big Four. ¿Qué cosas de lo que te preparan en ese proceso de due diligence te flipan y le dirías, macho, esto mantenerlo igual, nos aporta un valor que te cagas? ¿Qué cosas te flipan y dirías, joder, hacerlo más, porque le dais poca importancia? ¿Qué cosas dices, no me aportan tanto y te gustaría a ti haber sabido cuando eras asesor haberlo hecho menos? ¿Y qué cosas te hubiera gustado a ti saber de cuando eras asesor después de haber pasado por en el buy side de, joder, yo esto lo hubiera planteado distinto o me hubiera formado en esto para poder aportar más valor? Es una pregunta un poco grande, pero yo creo que le encantará oír tu opinión a la gente que nos esté oyendo. Sí, o sea, al final, o sea, yo es verdad que por intentar explicarlo, yo ahora, desde mi trabajo actual, al final tengo tres tipos de, varios tipos de asesores, por intentar simplificar, a lo mejor probablemente tenga tres. Un asesor financiero, que era lo que yo me dedicaba antes, y podré ver, ahí sí que veré más en lo que veo ahora, oye, que me hubiera gustado más o menos. Utilizo un equipo de consultores de TS, que me hacen la due diligence comercial, fiscal, tal, que yo no he tenido experiencia previa ahí, pero sí que a lo mejor puedo ver qué es lo que más me aportaba su trabajo, y luego generalmente necesito un abogado, pues que ahí ya sí que no he tenido ningún tipo de relación, pero bueno, sí que veo que es un poco más lo que me aportan y tal, sí. Volviendo a la primera, oye, como asesor financiero un poco qué me hubiera gustado, o sea, o qué cambiaría, o qué cosas la valoro más y tal. Probablemente yo ahora lo que más valoro es la implicación del asesor. ¿Vale? Y claramente hay mucha diferencia entre un asesor que se toma esa operación como suya y como propia y las que no. O sea, el que a lo mejor me repito, pero el que quiere tomarla el 100% de responsabilidad, no digo que no todos la quieran asumir, pero que al final te puedes involucrar al 90%, al 95% o al 100%. Y entre el 90 y el 100 hay mucha diferencia, aunque parezca que no, pero hay mucha. Y probablemente es donde esté la clave del éxito, está en ese 10% final. Oye, que ya es algo muy bueno, no, es que, o sea, muy bueno a veces no vale, tiene que ser excelente. Entonces, yo creo que ahí sí que hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que eso es una cosa que si me dices, oye, si tú mañana tuvieras que trabajar un día como asesor, ¿qué haría? O sea, yo no, sinceramente, creo que en mi trabajo, o sea, o el trabajo, o al menos en los dos sitios que he estado, por supuesto que se busca la excelencia, pero intentaría aún, pues eso, intentar pasar del 98% al 100%, si hace falta. Entonces yo creo que eso es algo que sí que aporta realmente luego valor a alguien que trabaja en un private equity, es decir, eso y las cosas no es que estén bien hechas, sino el ir hasta la última de las consecuencias de los números que ponía. Que eso se intenta hacer, pero yo creo que es algo que da, oye, que claramente es lo que marca la diferencia para mí ahora entre un buen asesor o un asesor excelente, ¿vale? Desde el punto de vista si quieres, desde tu asesor en las diferentes due diligence que haces de la compañía, tal, pues yo a lo mejor distinguiría claramente, no sé, la due diligence financiera, que yo creo, o sea, al final ahí un asesor o alguien que te asesora en la due diligence financiera de verdad, o sea, a mí con quien más me gusta trabajar es alguien que se vaya hasta el último céntimo del detalle para entender bien las diferencias y que en algo que tú creas que no puede haber, y no tanto por muchas veces la gente dice, oye, aquí no, en este proceso de dividends, si el EBITDA es más, es menos, por supuesto, verás, si tu EBITDA recurrente son 10, o a lo mejor son 11 o son 9, será el que sea, porque los números no mienten y son los que son, sino que te ayude de verdad a entender bien
la compañía, cómo genera sus márgenes, dónde lo está generando, cómo los construye, analíticamente si está bien o no. O sea, te aporta mucho valor una due diligence financiera a la hora de ayudarte a entender luego el negocio, ¿vale? En una due diligence comercial, o sea, para mí la clave de una due diligence comercial está en qué asesor o qué asesor de due diligence comercial te hace un informe en el cual cuando tú sales, o sea, después de 5 años en el sector dices, joder, es que no he aprendido nada más en 5 años que lo que me pusieron estos tíos en el papel. Eso es lo que llega a ser el perfecto. Y no he ido descubriendo que había nichos nuevos, no he ido descubriendo que había unos players que se quedaban una cosa y era otra, no he ido descubriendo que había unas tendencias de mercado que luego no han tenido nada que ver. O sea, para mí el informe perfecto sería el que el día que voy al notario a vender, me lo cojo, me lo leo y digo, joder, es que lo tenía todo aquí. Y las tendencias del mercado se han comportado así, y los players han sido estos, y las amenazas han sido estas, y tal. Yo creo que eso es un poco... Y luego, en una parte, si quieres más fiscal, legal, laboral, ahí claramente, oye, lo que hay que ver es que los procedimientos que sigan las compañías son adecuados, y he de decir que por lo general, vamos, o al menos en las compañías que yo he hecho en las que estoy, las empresas españolas, las prácticas que siguen, oye, ha habido algunos temas tal, pero por lo general, oye, suelen estar muy bien, o al menos ya las que yo he visto, no hay nada. O sea, una due diligence, al menos... Ahí supongo que ayuda el perfil de compañías a las que vais, ¿no? Que son compañías ya buenas, con una familia detrás, con calidad y con cash flow, ¿no? Si te vas a una reestructura, un tal igual hay más. Ahí no me meto, pero yo al menos desde luego, o sea, mi experiencia de las due diligence que he hecho y de las empresas en las que he invertido, en las que yo estoy involucrado, o sea, al final una due diligence me ha servido para aprender y para dar luego menos el coñazo a los gestores de su negocio y el primer día uno preguntar, oye, ¿por qué no sé qué? Pues es para lo que me ayuda a mí una due diligence, para empaparme del negocio, del sector, de la compañía, porque sí, o sea, al final pues me ha servido sobre todo para eso. Entonces, oye, el asesor que te ayude a hacer eso de forma excelente, pues valorarás mucho más su trabajo. Cojonudo. Hablabas ya un poco del ya el día después, para no dar coñazo a los gestores. Vamos a esa parte que hablabas antes mi trabajo es comprar, gestionar y luego vender la compañía. En la compra y la venta salen los periódicos, la gente sabe, pues, es más fácil un oyente ver lo que es, pero el seguimiento y la gestión del esos horizonte temporal tendréis 5 o 7 años, pero en medio, ¿qué hacéis? ¿Y cómo...? Bueno, al final yo creo que la clave, o al menos desde luego para mí mi idea es el equipo gestor y tener un equipo gestor excelente, porque al final quien lleva el día a día de un negocio es el gestor. Y yo es muy complicado que alguien, o sea, lo que decía, nosotros invertimos en empresas con un buen track record, crecimiento, tal. Yo es imposible que alguien que lleva en el sector de los bolis 30 años le diga cómo se hace un boli. Es imposible, por mucho diles que haya hecho, por mucho que haya querido aprender, yo no le voy a decir a alguien... Y si se lo tienes que decir es que has comprado mal, ¿no? Porque claramente, efectivamente. Entonces, como no nos dedicamos a eso, pues desde luego a mí en mi vida, en mis 4 años, nunca me ha pasado, porque los gestores, al menos con los que me relacionan, han sido gestores excelentes. No le he tenido que enseñar a hacer un boli, no le tenía que enseñar cómo se vende un boli, no le tenía que enseñar no sé qué, porque para eso tienes un equipo gestor, oye, y para eso pones un equipo gestor que funcione y qué tal. Entonces, ¿qué otras cosas? Pues lo que decíamos antes, generalmente nosotros, o yo al menos la experiencia que tenía, entrar en empresas que han sido familiares, y entonces les puedes ayudar en la parte de reforzar la profesionalización de la gestión, les puedes ayudar a atraer, a captar talento, les puedes ayudar en, oye, pues si hay temas de adquisiciones, que a lo mejor es un tema que antes o nunca habían hecho, les daba más miedo, pues les puedes ayudar en todo ese tema. Les puedes ayudar en la parte de optimización de su estructura financiera. O sea, hay cosas en las que tu labor tiene que ser de apoyo. Y estás ahí para ayudar, y no para estorbar y para molestar. Entonces, por supuesto, o sea, la clave es tener buenos gestores, para mí eso es fundamental, y gracias a Dios todos los que en las empresas en las que estoy involucrado han sido excelentes y son excelentes, y eso es lo que te permite a ti dedicarte en los temas en los temas estratégicos o en otros temas que a lo mejor no les ocupa tanto en su día a día y en los que tú les puedes apoyar. Y para mí está la clave, en que el fondo aporte valor a esas compañías en ángulos que no cubren en su día a día. Y si te sales de algo de eso, es que efectivamente algo falla. Entonces, al menos desde luego mi experiencia en estos 4 años y medio ha sido así. O sea, buenos equipos gestores en los que les hemos apoyado de la forma en que hemos podido y sin molestar o intentar molestar lo menos posible. Buenísima. Oye, y tercera pata que decías, ya la has comprado, ya la has gestionado y ahora hay que venderla, ¿no? Entonces, el proceso de venta. Búsqueda de compradores, ¿cómo hacéis? ¿Os apoyáis en una casa de money que os ayude? Sí, o sea, por lo general tú sueles contratar, y yo aquí hablo un poco, si quieres, de lo que he visto, porque yo no he vendido todavía ninguna empresa, ¿vale? Pero puedo hablar algo. Tú generalmente
o por lo que yo veo No te las han vendido a ti, ¿no? Eso es. No, y sobre todo que, oye, tú cuando entras a una empresa muchas veces tienes identificado, porque una de las partes que hemos hablado antes, que efectivamente que haces mucho en la parte de compra, un tema que no hemos tocado, que sí que haces en Private Equity, que a lo mejor desde el punto de vista de asesor no cubres tanto, es el éxito. Es decir, tú en la parte que compras, tú también analizas, oye, ¿y esto quién lo puede comprar cuando quiera vender? O sea, es una parte de la inversión muy importante, ¿vale? Que hemos tardado antes y yo creo que es relevante. Entonces, tú durante la vida, ya sabes a quién le puede encajar una empresa, o tú puedes dedicar los esfuerzos o la estrategia de esa compañía, enfocarla en crear más valor, aportar más valor para un tipo de comprador. Es decir, o sea, si yo consigo montar aquí una plataforma que aglutine esto o tal o esté en estos mercados, va a aportar valor a esta empresa. Entonces tú también durante la gestión puedes ir aportando valor para la salida, ¿vale? Y luego, pues ¿cómo lo haces? Sí, generalmente sí que contratas asesores. Lo normal es que contrates un asesor que te ordene un proceso y que al final, oye, pues también te ayude a identificar o acceder a gente a la que tú no tienes acceso, a la cual le puede interesar esa compañía. Buenísima. Dos cosas que me gustaría, si quieres, que toques, y tú decides cuánto merece la pena profundizar. Apalancamiento, o sea, al final depende del fondo, hay fondos que apalancan muchísimo, fondos que apalancan menos, pero en general casi siempre en operaciones de private equity hay deuda asociada a la transacción. Si quieres contar un poco la importancia de eso, cómo es la importancia de la relación con el banco, cómo le enseñáis la información al banco, cómo el banco es partícipe en esa parte de esa operación. Y luego también, uno la pregunta, porque está relacionado también, cómo se diferencia un poco la manera de modelizar, pero el modelo no lo tomemos como un modelo, una cosa mística, un Excel, sino cómo ese modelo te plasma, cómo se genera valor y cómo se valora el activo en subyacente, desde lo que hacías en un equipo de money, que son más descuentos de flujos de caja, ya sea para el accionista o para la compañía entera, un free cash flow to free cash flow to equity, a los modelos de private equity, que son modelos de sources and uses, en el que modelizas la parte de la deuda, el múltiplo de entrada, múltiplo de salida. Pues si quieres comentar algo, encantado también. Eso da para, joder, doy curso solo de eso, que me tiro 3 días, o sea que preguntarlo aquí es un poco a tradición, pero encantado de oírte también si quieres mencionar algo. Sí, o sea, desde el punto de vista del banco, efectivamente, oye, al final nos pasa a todo el mundo en cualquier cosa, que obviamente tu rentabilidad va asociada al apalancamiento que pongas. Es decir, si yo te compro algo por 10 y pongo los 10 de mi bolsillo, le sacaré menos rentabilidad que si pongo 8 de mi bolsillo y apalanco 2. Y obviamente alguien dirá, claro, pues entonces ¿por qué no apalancas todo? Pues hay gente que se dedica a apalancar mucho, gente que se dedica a apalancar nada, gente tal. Nosotros somos un perfil muy conservador, ¿vale? O sea, la aproximación a la deuda que tenemos es, oye, algo de deuda es sano. No pero ahí cuidado para reforzar tu mensaje, que lo has dicho de puta madre. ¿Pero qué es? ¿Por qué es de puta madre ser conservador? Claro. Porque la hostia también se magnifica con la deuda. O sea, si luego sí. si haces un retorno del 10% sin deuda, con deuda lo magnificas, pero si haces un menos 10 también magnificas la hostia, ¿no? Efectivamente. Y para mí, además de que generalmente la gente lo asocia a la rentabilidad, para mí la deuda es importante por tener la rentabilidad, pero para mí también es importante porque, oye, que haya deuda en una compañía es bueno, es sano. O sea, esa tensión que te genera yo creo que es un poco que es bueno, o sea, que no hay problema, o sea, que la deuda aporta valor, aporta retorno, aporta tal, y es sano la deuda, o sea, que yo creo que además es una cosa que se enseña y que es verdad, o sea, que para algunas cosas es buena la deuda y para otras no, o sea, es decir, al final, o sea, yo creo que en cosas, en tu día a día, o sea, es bueno la deuda para comprarte una casa, no es buena la deuda para irte de vacaciones, o sea, también hay que saber diferenciar deuda y deuda. Y en cuanto a las diferencias de tema de modelo, efectivamente, o sea, tú aquí al final primero haces un modelo de source and use en el cual ves cómo financias tu operación, los retornos que te sale, porque al final, oye, hay negocios muy buenos que no son rentables, o negocios muy buenos que no generan caja. Y entonces, en la medida que tú apalanques algo, pues la generación de caja obviamente va ligada al valor que luego tú generes en esa compañía. Entonces, claramente tienes que ver que eso te va a generar los retornos que esperan tus inversores, porque al final tú tienes un inversor que le tienes que devolver un dinero. O sea que eso sí. Entonces, diferencia en cuanto a valoración, efectivamente, o sea, al final tú puedes tener un negocio y lo puedes valorar, pero tienes que asegurarte que los retornos estén. Y luego, si quieres, en el tema del modelo, o sea, sin meterme en el tema del modelo, sí que es verdad que yo diría que para mí ahora la importancia de un modelo no es tanto la valoración de los flujos que me da ese modelo, sino el plan estratégico que ese modelo plasma. Es decir, oye, que refleje los crecimientos en los distintos canales, en los distintos productos, en los distintos países, y que refleje un poco la estrategia de la compañía. Esa es la importancia. O sea, es más
para mí es más un plan de negocio que un modelo en sí, o sea, que un modelo de valoración. Y entiendo que en eso, nada más por el perfil de fondo que dices de gestores buenos y de compañía de calidad, entiendo que también haréis partícipe a ese minoritario que se queda, ¿no? Si se van cumpliendo ese plan de negocio, tendrán un incentivo, normal, ¿no? Con un ratchet. Eso es normal que hoy al final tú busques alinear intereses con la gente y bueno, y compartas beneficios con la gente que te ayuda a generar esos beneficios. Buenísimo, macho, ya vamos a ir terminando, que te estoy metiendo aquí una brasa impresionante y me estás contando cosas espectaculares, con una parte que yo creo que también es muy, muy, muy interesante, menos técnica. Mucha gente de la que nos está oyendo es gente que ya ha estado en M&A unos años, que ha estado en asesoría y que le encantaría cambiarse a Private Equity. ¿Cómo lo hiciste, tío? O sea, para que surja esa oportunidad, ¿qué le recomendarías a alguien que esté buscando, que le apasione, que le encantaría seguir tu carrera profesional, que es empezar como asesor y luego cambiarse a un fondo de capital riesgo? O sea, vuelvo a lo básico del principio y empiezo por un básico y luego voy a algo más tal, que es que te guste. O sea, la clave es que te guste, y si te gusta, tus propias inquietudes sin querer te irán acercando a eso. O sea, al final, si algo te gusta y te interesa, pues eso te irá acercando ahí. O sea, no sé, lo veo así. Entonces, yo al final, que veía al final de mi carrera en Barclays, en la parte de asesoramiento, pues yo veía que pues algunos de los temas que hemos tocado se me empezaban a quedar cortos. Y yo, empezaba a ver que un proyecto, un asesoramiento de, no sé, de 4, 5, 6 meses, pues entrar no sé qué, pum, y ya te quedas ahí y no seguías. Y tenía inquietudes de, oye, ver qué pasaba más allá de asesorar en una compra o una venta, ver qué pasaba en la parte de la gestión, ver qué pasaba en tener que pensar a medio y largo plazo. Entonces, yo creo que al final, por una serie de factores personales y profesionales, pues te terminan llevando a eso. Entonces, para mí la clave o qué es esto es, oye, yo creo que alguien que trabaje, que funcione bien en Private Equity, sí que diría que el trabajo previo como asesor te forma mucho en las capacidades y habilidades que luego tú desarrollas. O sea, al final te forma mucho en las herramientas que yo utilizo en mi día a día. Uh-huh. Entonces, tener muy sólida esa parte te ayuda mucho en ese proceso de transición. Y para mí es la suma de tener esas habilidades y lo que he dicho un par de veces durante la entrevista, que es, oye, yo determinadas habilidades que he ido demostrando me ha servido para aplicarlas luego en el trabajo y probablemente no tengan nada que ver. Es más, yo en los 3 trabajos que he iniciado, ninguno se parecía al anterior, incluso de Deloitte a Barclays, como decía antes, uno hacía más seguros y en otro más banca. Entonces, esa sensación, y perdona que meto aquí una cosa que sí me gustaría comentar que no he hablado, que es ese primer día, la sensación de, joder, parece que no sé hacer nada. Y dices, o sea, alguien desde fuera diría, no, tú hacías M&A, FIG en Deloitte y te fuiste a Barclays, y tú piensas que tú llegas y tu primer día es rodado. Para nada. Entonces, o sea, esa frustración que alguien a lo mejor pueda tener en ese momento del cambio, o sea, estamos hablando ya de llegas y te cambias, bueno, pues oye, que las cosas llevan su tiempo y que lleva tiempo adaptarse a conocer nuevas formas de hacer. O sea, es una chorrada. Yo me quedo cuando salí del banco ahora aquí a Artab, pasé de tener el Excel en inglés en español y dices, joder, macho, es que parece que no sé hacer nada. Es una tontería, un detalle menor que ni se te va a entrar, pero pasa, o sea, pero hay mil cosas y mil detalles que oye, que nadie... Estamos hablando mucho de cambios y te cambias de un sitio a otro y tal, que yo desde luego lo que recomendaría a la gente es que en los primeros meses en los trabajos no tome decisiones precipitadas y que espere a ver que, oye, que lo bueno generalmente en los trabajos, si te gusta y es lo que quieres, está por llegar. Y que, oye, pues hay trabajos que ese periodo es más corto, más largo, pero que yo he tenido la suerte que generalmente han sido periodos muy cortos y en los sitios en los que he estado encantado y en mi trabajo actual estoy encantado, pero que cuando me he cambiado de los anteriores, pues también influye un poco en las oportunidades que se me han ido presentando, el querer hacerlas. Y a esa persona que como tú quiere pasar de asesor a trabajar en un fondo de capital riesgo, ya has dicho mucho que muchas de las skills se la adquieren en el propio día a día del trabajo, que es muy rico como asesor, pero ¿qué le recomendarías formarse en paralelo? ¿A ti te gustaría, desembocas en arte y dices, joder, me hubiera gustado haber hecho un curso, haberme leído, haber aprendido, ¿algo se te ocurra así a bote pronto? Bueno, yo creo que mucho lo aprendes en el trabajo. O sea, es verdad que ahora digo, bueno, o sea, ¿qué tengo ahora que no tengo antes? Pues claramente... joder, ahora soy otra persona, o sea, después de 4 años trabajando aquí, soy un profesional completamente distinto y con una aproximación a las cosas distinta, pero que le den mucha importancia a analizar muy bien las compañías,
las barreras de entrada que hay, las ventajas competitivas, qué factores diferenciales tiene la compañía. O sea, cuanto más sean capaces de profundizar en ese valor que aportan las cosas, pues yo creo que su trabajo será algo más fácil en el fondo, porque oye, al final se trata de eso. Fantástico. Oye, pues closing remarks, última pregunta. ¿Qué cosas utilizas tú para, al final, el negocio de antes de asesor y ahora de inversor, pues es un negocio de utilizar información y con esa información llegar a conclusiones y ante esas conclusiones tomar decisiones de inversión o de desinversión, en tu caso en la venta, y por tanto la información y estar informado y tener conocimientos es la clave, ¿no? Entonces, ¿tú qué fuentes de información utilizas para estar informado? ¿Tienes libros, informes de research, informes sectoriales, Bloomberg, qué cursos? ¿Qué cosas te gusta a ti? ¿Cómo te informas? Y para alguien... Sí, o sea, yo creo que al final, hoy en día las oportunidades que tienes son infinitas. O sea, al final, desde prensa especializada, me gusta mucho leer qué hace gente fuera, qué hacen otros fondos, qué ha hecho alguien, qué temas, qué ideas. O sea, yo creo que hoy, gracias a Internet, yo creo que esto hace 15 años, quien estuviese en tal, pero hoy en día puedes conocer de todos años. No, si me dices, ¿tienes un no sé? Bueno, pues sí, también hay buenos foros, buenos podcasts de gente especializada, gente que... O sea, al final yo creo que la clave es en lo que te guste. Tienes mucha fuente de información especializada en eso, ¿vale? Y yo creo que, no sé, espacios como este es muy bueno para la gente que se dedica a esto. O sea, al final lo bueno es escuchar de primera mano a la gente que se quiere dedicar a algo y yo lo que les animaría es a buscar esos sitios donde esas inquietudes que, oye, a mí tengo la inquietud de este tema, pues ir a buscar a gente especializada en eso que te pueda aportar. Entonces, o sea, no sé, creo que es entrevistas o podcasts como estos que hace, pues son muy, para mí es lo más útil. Al final no hay nada como la experiencia de alguien en algo para que realmente saber cuál es la visión. Muy bien, Jacobo, pues aquí terminamos. Agradecerte muchísimo el programa, la verdad es que ha estado espectacular. Hay veces que se pueden hacer respuestas un poco superficiales o se puede entrar en materia, y yo creo que has entrado en chicha a muerte, te has enrollado, has metido ahí, has contado experiencias personales, ejemplos reales, tanto en la etapa más lejana como en la etapa más cercana. Yo creo que ha sido un episodio espectacular, les va a flipar a los oyentes, o sea que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, espero que así sea y que, joder, si habéis llegado hasta aquí, gracias, porque... el que siga vivo. El que siga vivo, gracias, y nada, yo encantado, lo hago encantado al final. Oye, a mí, generalmente cuando la gente me pregunta, yo encantado de poder ayudar a la gente que quiera, y con que a uno solo de los oyentes le haya servido una sola de las palabras que hemos dicho aquí, pues ya habrá merecido la pena. Fenomenal, pues aquí cerramos, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado oyéndolo, tanto como he disfrutado yo grabándolo. Si es así, te agradecería que me ayudes a llegar a más gente. ¿Cómo? Muy sencillo. Si me escuchas en iVoox o YouTube, simplemente pulsa el icono de me gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.